Vamos a ver, respecto a la última de las preguntas en relación con el Valle de los Caídos y la exhumación del dictador, les digo lo que he dicho hasta ahora. Lo vamos a hacer muy pronto, pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días, lo importante es que se haga con todas las garantías y eso es lo que está haciendo el Gobierno. Buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del verano. Lo acaban de escuchar, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, promete que van a exhumar los restos mortales de Francisco Franco más pronto que tarde. Eso sí, luego ha matizado que si han esperado 40 años, que se puede esperar algún tiempo más. Desde luego, el Gobierno con la ley en la mano no puede exhumar a Franco del Valle de los Caídos porque tanto la Iglesia como la propia familia de Francisco Franco se oponen a que, en fin, desentierren los restos de Francisco Franco, como decimos, de esa basílica del Valle de los Caídos. Hoy está con nosotros en la mesa de la redacción abierta el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso. Señor Alonso, muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo es posible entonces, el Gobierno podrá pretender proceder a esta exhumación de Francisco Franco, pero cómo es posible, digo, que diga o que anuncie hoy el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, que esto lo va a llevar a cabo dentro de muy poco tiempo, muy pronto, han sido sus palabras, cuando tanto la familia como la propia Iglesia se han opuesto a ello? Bien, ha habido un ejercicio durante estos 2 meses que llevan el poder de manipulación política y de manejo de los medios de comunicación a su antojo para intentar anestesiar, convencer a la sociedad y dar por hecho la arbitrariedad y no la exhumación, porque hablan técnicamente de exhumación, pero es la profanación, hay que decirlo clara y evidente. ¿Por qué? Porque al final se le escapa decir lo haremos con las debidas garantías. Eso nunca se puede hacer con las debidas garantías. La debida garantía del Estado de Derecho y de la civilización, y es precisamente el origen de la civilización, es el respeto a los muertos. A los muertos no se les puede tratar como los bárbaros, profanando sus tumbas, impidiendo que tengan el descanso que se merecen, eterno, y que merecemos todos en una concepción cristiana, civilizada y occidental. Y ese respeto a los muertos marca sencillamente lo que debe ser una cultura y lo que es la barbarie. Él creo que esto no lo distingue, porque el Partido Socialista en su historia hay innumerables ejemplos de profanaciones y de bailar en las tumbas con los muertos y de sacar a las monjitas y pasearse por las calles de Barcelona haciendo una ostentación de lo más procaz y ruin que tiene el ser humano. También tienen una historia de fusilar cruces, como en el Cerro de los Ángeles. También tienen, y se puede, en La Sexta ojalá lo publicitaran, como un presidente del Gobierno ordena volar el Alcázar de Toledo y además de ordenarlo volar, preside esa voladura donde sabe que hay 321 mujeres y niños. O sea, ese es el humanismo de estos personajes. Pedro Sánchez haciendo gala con esa desfachatez que caracteriza a la banda con la que están, digamos, intentando destruir a España y llevarnos a la ruina, como ocurrió en el pasado, porque si se da usted cuenta, no solo no le ha votado nadie, sino que se ha configurado su gobierno en virtud de golpistas, de separatistas y de demócratas bolivarianos. Pues con toda esa gente pretende que con garantías se puede exhumar, no profanar la tumba de Franco. Bien, sin la familia y sin violentar una basílica, que es en definitiva un concordato con la Santa Sede, no hay posibilidad sustantiva real alguna. Por lo tanto, será interesante ver cómo sortea todo eso, ver cómo impone su tiranía, su totalitarismo y su legislación, porque se está legislando contra la historia. Llevamos desde 2007 permitiendo, y el permitir es porque sencillamente no existe oposición a este proyecto totalitario, y más allá de la abstención y más allá del sortear por falta de presupuesto
pero en realidad se está aplicando una ley de demolición de la historia más reciente, consciente, fundamentada, querida e impuesta, porque de lo contrario no habría posibilidad alguna, puesto que los hechos no le dan la razón, los historiadores que investigan no le pueden dar la razón y, en definitiva, no se puede adoctrinar al pueblo en lo que ha sido su inmediato pasado, que es lo que ellos pretenden para legitimar la Segunda República, volver a la nueva República, que sería la tercera. Señor Alonso, le iba a preguntar precisamente por el papel de la Iglesia. Ha dicho que si la familia de Franco, como es el caso, se opone, que no tiene ya nada que decir. Es que es lo lógico. Cuando se produce cualquier, excepto con una orden judicial, mover la tumba de cualquier persona, la primera que tiene que autorizar es la familia, la primera y la única. Vale cualquier familiar. Aquí todos los nietos han dicho unánimemente que se opone. Luego no hay ni un solo familiar directo que autorice esa exhumación. Por lo tanto, si esa exhumación no es legal, no está avalada por el consentimiento de la familia y no procede de una orden judicial, explíqueme a ver con qué ley puede modificarse otra ley, en fin, y la constitucionalidad de esa ley y el conflicto de intereses que ello conllevaría y lo que supone en España el que quiebre ese principio sacrosanto e histórico. Dese cuenta que esto no lo ha hecho ni, excepto la Inquisición, nadie en España hasta ahora se había atrevido a semejante barbaridad. La próxima reunión del Gobierno, el próximo Consejo de Ministros, es el día 24 de agosto. ¿Temen ustedes que ese día el Gobierno dé luz verde a la profanación? No pasará nada. El día 24 pues ocurrirá como el día de ayer. ¿Cree usted que Pedro Sánchez está engañando entonces a sus votantes? No solo a los votantes. En realidad no es una prioridad ficticia, es inventada en virtud de su ideología. Ellos pretenden volver a la Segunda República. Para ello hay que legitimar a esa República como legal y legítima y decir que Franco dio un golpe de Estado. Hay que borrar absolutamente lo que fue Franco, porque no solo media España no se resignó a morir, sino que esa España, al terminar la guerra, con el resto de los españoles republicanos que reconocieron no solo la victoria, sino lo que estaba haciendo Franco, se reconstruye España. Entonces se está combatiendo contra la verdad de nuestros padres y de nuestros abuelos, en algunos casos de socialistas cuyos padres y abuelos fueron clarísimamente franquistas, y escupiendo en este caso contra sus tumbas, pretenden en un proceso clarísimamente de ingeniería social convertir a esta masa de la educación, en la formación, en las universidades, etcétera, con una tendencia a que el pasado no existió más que como la propaganda que el PSOE quiera que haya existido, tanto en las cátedras como en la enseñanza, en todos los medios de comunicación, y imponiendo además ese relato, porque no solo se pretende exhumar a Franco, sino que no haya posibilidad de lo que ellos llaman exaltar al dictador o exaltar la dictadura. ¿No? Nadie exalta absolutamente nada, exalta la realidad de unos hechos que habrá quien pueda pensar de otra manera, pero mi libertad de pensamiento, de cátedra, de enseñanza y sobre todo de opinión basado en hechos que difícilmente son controvertibles en documentos que están ahí para que los pueda analizar cualquiera, se pueda acreditar lo que fue la Segunda República, quién provoca la guerra civil, quién se rebela contra la República en el año 34, quién esquilma las arcas del Estado en el año 36 en el Banco de España y en todo el proceso de guerra civil, quién provoca el genocidio de los católicos. Y por eso le digo que la Iglesia no puede dejar a sus mártires desamparados, 11 obispos y más de 8.000 católicos, por el hecho de serlo, que fueron masacrados, y gracias a Franco no se masacró al resto. ¿Qué acciones legales tomaría en ese caso la Fundación Francisco Franco si el gobierno se atreve a exhumar los restos de Franco en contra de la voluntad de todos los actores implicados? Si quiebra el Estado de Derecho, pues tendríamos que ir a instancias internacionales, si es que existe alguna instancia internacional.
En España creemos que todavía la justicia pretende ser independiente, creemos que puede haber jueces que no acepten lo ilícito del poder y que tanto en distintas instancias como en el Tribunal Supremo y sobre todo el Constitucional, aunque lo quieren precisamente domesticar para eso, y por eso el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los políticos y por eso acceden a los puestos de máxima relevancia en virtud de su adscripción o designados por uno u otro partido. Pero yo todavía creo que nos jugamos tanto y es importante no traspasar esa línea entre la civilización y la barbarie, que tanto el pueblo español como los políticos que queden con sensatez y espíritu de mirar al futuro y al presente puedan evitarlo. Veremos la fortaleza del Estado de Derecho y veremos si quebrando no nos precipitamos, como les dije en el inicio, a una democracia bolivariana. Señor Alonso, lo cierto es que Franco nunca quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, o al menos nunca manifestó voluntad de ser enterrado allí. Si finalmente el gobierno de Sánchez logra salirse con la suya y los restos de Francisco Franco pues son exhumados y trasladados a otro lugar, ¿la Fundación Francisco Franco aportaría o tendría algún lugar idóneo para que los restos sean depositados allí? ¿O todo esto dependería de la familia? Ni la Fundación, creo que sería solo la familia, pero contemplar ese hecho es contemplar ya la derrota. Eso es. Por lo tanto, no es contemplable, no lo contemplamos. Franco no está ahí por voluntad de Franco, eso es algo que ni la mentira oficial ya lo sostiene. Es por más, voluntad del rey, ¿no, Juan Carlos? Lo emplean como un argumento para que se le saque, ¿no? Bueno, si Franco no quería estar, si Franco tenía su panteón en el Pardo, ¿por qué no aceptan ustedes lo que quería Franco? O sea, ahora resulta que a los socialistas le preocupa la voluntad de Franco. La voluntad de Franco, cuando le niegan absolutamente todo. Por lo tanto, es una verdad a medias, es una mentira absoluta, es una patraña más. Franco está ahí y bien designado, porque visto el odio enfermizo y patológico que se le tiene a Franco después de haber muerto hace 42 años, visto además que la izquierda es cainita y que un sector lo lleva en su ADN, es la línea de Largo Caballero, que siempre se ha manifestado como contraria a la civilización y a la democracia, la que emerge y la que crea el problema siempre mayor a España y a los españoles. Y ha vuelto a resurgir ahora, porque yo creo sinceramente que al no tener un discurso político, al no tener nada que ofrecer realmente a su electorado, no han encontrado nada mejor que buscar lo emocional y en la derrota que sufrieron no solo en la guerra civil, sino sobre todo en la paz. ¿Y por qué sufre la derrota en la paz? Porque la transformación social la hace Franco y no era precisamente socialista. Señor Alonso, ¿usted entonces cree que todo esto responde a una gran cortina de humo, o que hay otros pensadores que entienden que esto no es una cortina de humo, que puede valer para ello, pero circunstancialmente, pero que de fondo responde a unos postulados ideológicos muy determinados? La llegada de Zapatero al poder en el año 2004, la noche, por ejemplo, que retira la estatua de ecuestre de Franco, de los nuevos ministerios, Zapatero cena esa noche con Carrillo. ¿Esto responde a un plan ideológico muy determinado, o usted de los que cree que esto es una sencilla cortina de humo? No es cortina de humo, se hizo así con nocturnidad y alevosía, retirando a Franco de su estatua en Madrid, precisamente al lado de Largo Caballero y al lado de Prieto, de Indalecio Prieto. Que se conserven esas dos estatuas de dos ladrones, porque se les puede hablar así, y dos criminales causantes en el 34 y en el 36, del primero, la rebelión contra la República, que es algo documentadísimo e incontrovertible, y que esos señores sean y mantengan fundaciones y se mantengan, tiene un evidente propósito ideológico, un evidente propósito de fondo y forma, desestructurador de la sociedad, desvertebrador de la nación, y de volver otra vez a repetir la historia trágica que ya tuvimos hace 82 años, eso sí, de otra manera, porque ahora
y gracias a Franco también la sociedad vive mucho mejor, la sociedad está más acomodada, pero empleando la técnica de Gramsci se puede llegar perfectamente a través de la cultura, crearte una ficción y que creas que, mire usted, en Cataluña lo están haciendo de manera magistral. Marxismo cultural y capitalismo para todo lo demás. Y Soros pues trayéndonos los inmigrantes que hacen falta para que el español no se reconozca en la herida y en definitiva con 17 reinos de taifas pues consumar lo que tanto anhelan, y es la destrucción de nuestra patria y de la nación más civilizadora e imperial que ha conocido el universo, ¿no? Señor Alonso, otro de los objetivos del gobierno de Pedro Sánchez y de la izquierda en general, porque cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Podemos y de los partidos independentistas de diverso pelaje, ya sean los vascos o los catalanes, es el de ilegalizar su fundación, la Fundación Francisco Franco. ¿Bajo qué parámetros argumentan esta propuesta? ¿Todo está dentro de la ley de la memoria histórica o habría que crear una ley nueva ad hoc? Es sencillo, si usted se coaliga con terroristas, con golpistas, que además están en el golpe y nadie les ha frenado y se les potencia y se les financia. Si además de todo eso tienes una minoría tan exigua que dependes de esos terroristas, de esos separatistas y de esos demócratas bolivarianos, el desastre para la nación y para el pueblo está garantizado. Pero el problema no es ese desastre solo para el pueblo y la nación, sino que tiene que materializarse también en los núcleos de reacción básicos del idealismo nacional. ¿Qué configura el ser español? Pues su historia, sus héroes, sus hechos a lo largo de la historia, la configuración de una voluntad común de ser y permanecer españoles y un deseo también de, permaneciendo en esos valores, enfrentarnos al futuro. Si usted va volando todo ese sustrato y Franco es el más inmediato, el más importante, el notable, el que transforma la sociedad hasta el punto de no ser reconocible y además permite una transición como la que se hizo, que se olvida, transición que toda la izquierda pacta porque no tenía otra salida, porque la hizo precisamente el franquismo sociológico, el franquismo político y el franquismo económico, pacta que nadie utilice la guerra civil para fines políticos y dura lo que dura, porque la izquierda siempre hace lo mismo con lo que firma y con lo que pacta. Señor Alonso. Servirse mientras les conviene y mientras la ley les favorece, y eso ya lo señaló su fundador Pablo Iglesias, y cuando no les conviene vulnerarla. Señor Alonso, ya hemos dicho que Francisco Franco está enterrado en el Valle de los Caídos porque así lo dictaminó el anterior rey, el rey emérito Juan Carlos I. ¿Ha echado en falta o cree que la monarquía, el actual jefe del Estado, Felipe VI, debería pronunciarse al respecto, o hasta que no se produzca ningún movimiento, pues lo mejor es optar por la prudencia? Yo no tengo que decir lo que cada institución debe hacer. Cada institución debe saber cuál es su función, cuál es su cometido y la responsabilidad del cargo. Debería darse cuenta que la ley de memoria histórica no solo es para imponer un relato falso de la historia, para borrar de la historia e imponer la nueva versión guerra civilista y donde el socialismo sea el dechado en la historia de democracia, de libertad y de progreso. Ya sabe usted que en este país, antes llamado España y que volverá a ser España, basta con ser progresista y de izquierdas, dos términos que no significan absolutamente nada, pero que se lanzan y se asumen como la panacea de lo políticamente correcto y de lo éticamente aceptable. Pues si eres progresista y eres de izquierdas no necesitas justificar más. Por lo tanto, la monarquía tendría que darse cuenta de que el principio es Franco, el final es la transición, la monarquía, y la derecha, que ahora se abstiene y que parece que no le afecta y que no le debe nada a Franco, pero que será tildada como lo fue en el pasado de fascista y ahora de franquista, fascista o lo que les apetezca a los propagadores de la publicidad y de los medios de comunicación y definitiva del aparato del Estado. Señor Alonso, ¿ha recibido la Fundación Francisco Franco apoyo por parte de algún partido? De partidos políticos ni lo hemos recibido, ni lo esperamos, ni tampoco nos interesa.
Creo que ellos tendrían que estar en su función, valorar la historia, conocerla primero, porque es muy difícil valorar algo que no se conoce. Y después de conocerla y valorarla, pues defender, digamos, como se defiende en Francia. A nadie se le ocurriría, hay un chiste muy bueno que dice que un francés presentó en el Parlamento una moción para resignificar los inválidos en París, porque claro, Napoleón fue un dictador y además derrotado, no como Franco. Y bueno, pues, ¿qué le ocurrió a ese francés que lo propuso? Pues que hoy está en un psiquiátrico, porque los franceses le consideraron un loco peligroso. Pues eso que es en Francia o que es en cualquier país civilizado y que podría ser igual a alguien que se le ocurriera en Turquía con Kemal Atatürk o que se le ocurriría en Inglaterra con Cromwell. Y bueno, el ejemplo es en los países comunistas, donde se sigue manteniendo el mausoleo a Lenin y tal. Estos comunistas, Lenin les parece fantástico, pero Franco... Le iba a preguntar por eso, señor Alonso. Usted, como portavoz de la Fundación Francisco Franco, ¿cómo interpreta, cómo valora que para la mayoría de países europeos, en el caso de España, sea inadmisible guardar la memoria, por ejemplo, de un dictador, como es el caso de Franco, pero eso que es inadmisible pueda ser totalmente válido para, por ejemplo, dictadores comunistas de todo tipo? Pues porque la izquierda siempre ha sido... Pero no es solo la izquierda, los partidos, pero bueno, es por que, decirlo así, más liberales y socialdemócratas en general, todos están con el mismo discurso. No, pero el discurso es que tiene matices. Los liberales y los socialdemócratas, como la Segunda Guerra Mundial a ellos no les costó nada, les costó a los americanos y ganaron los americanos la democracia americana y la democracia popular rusa, o sea que medio Europa fue tiranizado y casi medio mundo. ¿Qué ocurre? Pues que la batalla después de la Segunda Guerra Mundial obviamente lo imponen los vencedores. Y entre esos vencedores no estaba Francisco Franco. Es más, el único que no le debe nada ni a los americanos ni a nadie es Francisco Franco y el pueblo español. ¿Ni siquiera por el Plan Marshall? No, porque el Plan Marshall precisamente no solo no llega a España, sino que aquí se boicotea y se retiran a todos los embajadores y se produce un cerco de 10 años que fue auténticamente criminal, precisamente. Pero luego en el año 59 viene Eisenhower, Sí, Estados Unidos abre sus bases en territorio, ¿no? A cambio de ayudas. Del año 45 al año 59 pasan 14. Muchos años en los cuales Franco acredita que es un magnífico gobernante, que es un excepcional estadista, sorteando las mayores dificultades y que además tiene el apoyo mayoritario del pueblo español. No se olvide usted que cuando la ONU nos retira a todos los embajadores, el pueblo unánimemente sale y grita en la Plaza de Oriente: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. O sea, comprenderá usted que era un pueblo distinto del que tenemos hoy, aunque todos seamos hijos o nietos de aquellos españoles. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta entrevista, señor Alonso. ¿Qué cree usted que queda del franquismo en España? ¿Qué cosas son visibles y que, por mucho que una ley trate de borrar el pasado de nuestro país, de España, qué cosas son imposibles y materialmente hoy se pueden apreciar? No me refiero tanto, por ejemplo, al tema de los pantanos, a temas materiales, sino a reformas, a aportaciones. Pues mire usted, si hay todavía vigentes 300 y pico leyes, si en lo contencioso administrativo todo lo hizo y se hizo en aquella época. Todavía existen las magistraturas de trabajo, los comités paritarios, existe, o sea, la seguridad social que todos percibimos y que está en situación delicada, a él se le debe, la sanidad pública. ¿Qué plan hidrológico se ha hecho después de Franco? ¿Qué ocurrió con la industrialización de España? ¿De quién era Iberia y Endesa y la SEAT y que todo era del pueblo español y Renfe? Y, bueno, todo se privatizó y se convirtió en negocio privado para alguien, pero era de todos los españoles. En el año... Lo mismo que todo lo existente en el Instituto Nacional de Industria. ¿Qué ocurre además con el patrimonio sindical? Porque de eso usted no habrá oído hablar nunca. Pues ese ingente, importante patrimonio sindical en inmuebles, etcétera, se lo reparte Comisiones Obreras y UGT. Eso no es una donación, eso es un expolio, si se quiere llamar así, pero legal en aquella época, porque se hizo desde el poder y en virtud de convenio, como se hizo todo, como fue el Pazo de Meirás, si me apura un poco.
En el año 1975, España, si no me fallan los cálculos, era la octava potencia industrial del mundo. Efectivamente. España, creo que el 35% del PIB español dependía de la propia masa industrial española. Hoy creo que llega al 13%. ¿Qué ha pasado desde entonces para que España pues, haya perdido ese peso industrial? Pero no solo el peso industrial, sino la renta per cápita, la edad de jubilación, la pensión, las pensiones, la capacidad adquisitiva de los salarios, la posibilidad de encontrar dónde trabajar, el desarrollarte en empresas y en industrias, las universidades laborales, que era donde las becas, toda la propia universidad, una universidad en la responsabilidad, en la exigencia, y una nación en progreso, porque las leyes se establecían en virtud de los intereses de los españoles, no de los intereses de las personas, de los partidos políticos, y en último lugar en lo que conviene a España, que es el baremo que hoy rige en cualquiera de los partidos políticos existentes. Por poner un ejemplo de aquella democracia, piense usted en el Parlamento elegido en aquella época, porque me hace gracia cuando hablan de dictadura y no saben que existían unas cortes, que esas cortes no saben cómo habían sido elegidas o cómo se elegían. La democracia orgánica ya no quiere ni siquiera los cauces naturales de representación, que los teóricos en general eran socialistas, pero bueno, eso habría que estudiar más. Por ponerle el ejemplo de 3 diputados que tenían una S y estaban juntos, y verá usted la valía de esos 3 diputados. Le cito a Luis Suárez, le cito a Adolfo Suárez y le cito a Fernando Suárez. Los 3 ocupaban la S en el Parlamento o Cortes de entonces. Si usted me señala 3 diputados hoy equiparables en inteligencia, en formación humanística y en valores, pues entonces me haré de este parlamentarismo. Ya por último, señor Alonso, si se enteran, no fue el caso, por ejemplo, de la retirada de la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios, porque se hizo con nocturnidad, pero si se enterasen, si en su fundación supiesen el momento en el que el gobierno va a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ¿intentarían impedirlo de manera física? Si no es legal y el derecho no se asiste, si se vulnera sencillamente una ley arbitraria, desde Santo Tomás ya sabe usted que existe el derecho y la obligación de rebelarse contra una ley injusta, arbitraria, y yo creo que al no producirse una exhumación, sino, como dije antes, una profanación, el pueblo español estaría legitimado, no solo la Fundación, sino cualquier persona física, cualquier español de bien, podría intentar impedirlo si estuviera en sus manos. Desde luego, sería tan lícito y tan legítimo como la acción contraria, que es la del gobierno. En este caso sería la fuerza de la razón que tendríamos nosotros frente a la razón de la fuerza que tendría el gobierno. Pues señor Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta de Intereconomía. A la vuelta de la publicidad vamos a ver todos los detalles que ha dado de sí la rueda de prensa de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, primera vez que comparece ante los medios de comunicación desde que se convirtió en presidente hace ya 60 días. Esto lo vamos a ver a la vuelta. Pues esta mañana, ayer, después de reunirse con Pablo Casado, presidente del Partido Popular, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante los medios de comunicación. Sánchez lleva 60 días aproximadamente al frente del gobierno y era, como decimos, la primera vez que lo hacía atendiendo las preguntas de los periodistas. Sánchez ha hecho balance de su gobierno, ha dicho que no va a convocar elecciones, a pesar de que cuando propuso la moción de censura contra Mariano Rajoy, el líder socialista, ahora presidente del gobierno, en la Moncloa, pues dijo que enseguida convocaría elecciones una vez llegase a la Moncloa. Eso, lógicamente, no se ha cumplido. Bueno, hoy Sánchez ha sacado músculo, ha hablado de buena gestión económica y ha adelantado además que con Casado espera tener una oposición leal. Tras 2 meses en la presidencia del gobierno, es la primera vez que Pedro Sánchez se digna hablar con los periodistas en una rueda de prensa. Ha dejado muy claro que no piensa convocar elecciones hasta que se acabe la legislatura. Una hoja de ruta clara, insisto, definida hasta el final de la legislatura. Aunque asegura que es consciente de que tiene que dialogar mucho con el resto de los grupos parlamentarios.
con diálogo, porque sabemos que no podemos hacerlo solos, y con el ánimo, en consecuencia, de consenso. Ya vimos que le costó hasta 2 votaciones sacar adelante a Rosa María Mateo como nueva directora de Radio Televisión Española. Concluye ya una etapa negra y se abre la esperanza de que una institución que es, al fin y al cabo, patrimonio de todo el conjunto de la sociedad, recupere ese prestigio perdido. Y por ello pide que los demás partidos apoyen sus nuevos presupuestos y que sus objetivos de déficit no sean vetados. Nosotros vamos a aprobar el partido y lo que queremos es ofrecer una senda de estabilidad y unos presupuestos que hagan una cosa muy importante, y es no solamente sanear las cuentas públicas, porque eso está garantizado con la senda de estabilidad que está proponiendo el Gobierno de España, sino reconstruir el estado del bienestar. El estado del bienestar necesita oxígeno, no un mayor estrangulamiento. Por eso lo que espero es que la senda de doble estabilidad que está proponiendo el Gobierno de España, económica y social, pues cuente con el respaldo mayoritario, sobre todo de grupos parlamentarios que tienen gobiernos municipales y gobiernos autonómicos. Sánchez asegura que aún tiene mucho por hacer. Mucho por hacer. Y nos queda mucho por hacer porque las causas que defiende este gobierno son causas justas. Como por ejemplo, en el desafío independentista catalán, dice que no quiere abrir más vías judiciales, pero que si el 155 es necesario otra vez. Precisamente aquellos que tienen convicciones firmes son los que siempre quieren dialogar, porque saben cuáles son sus límites. De momento, habrá que esperar para ver cómo soluciona todos los problemas que tiene enfrente. Bueno, todos los problemas que tiene enfrente. El principal de ellos es el que el Partido Socialista, el gobierno, tiene 84 diputados. Es el gobierno más pobre en cuanto a escaños que ha tenido la democracia española. Sánchez, lógicamente, ha llegado a la Moncloa cabalgando junto a separatistas vascos, separatistas catalanes, que además 2 telediarios antes habían dado un golpe de Estado, y también de la mano, lógicamente, de Podemos y de Izquierda Unida. Maillo, líder de Izquierda Unida en Andalucía, le ha recordado, lógicamente, a Pedro Sánchez que no está ahí por casualidad, que le debe mucho a todos estos partidos. Por eso el año que viene, aunque Sánchez no lo quiera, Sánchez ha dicho que quiere estirar el chicle hasta el año 2020, cuando se celebren las próximas elecciones. Lo que pasa es que tendría que aprobar unos presupuestos en el año 2019 que de momento no tiene visos de que vayan a salir de una manera fácil adelante. Si salen, lógicamente, va a ser porque Sánchez ceda, como ya lo estamos viendo, con el PNV, con ese acercamiento de presos etarras, o con los separatistas catalanes, con el PDeCAT, con Esquerra Republicana de Cataluña, acercando a los golpistas presos, a Junqueras, etc. Bueno, pues Maillo, líder de Izquierda Unida en Andalucía, le ha recordado que Sánchez va a tener que pactar para seguir en la Moncloa. España es un país mejor sin Rajoy y el Partido Popular en el gobierno. Lo que no sabemos todavía si va a ser mejor con Pedro Sánchez y el suyo. ¿Qué estamos constatando? Estamos constatando que el Partido Socialista está empezando otra vez a tener los errores de siempre. Es decir, a la tentación de no saber qué ha sido puesto en el gobierno por una alianza de grupos parlamentarios y de proyectos a los que tiene que escuchar para sacar adelante las políticas. Entonces, estamos viendo que empieza con la tentación que tienen de desarrollar políticas de hechos consumados y de trágalas que así no pueden permitirse un gobierno en condiciones. Si Pedro Sánchez tiene voluntad de una política de cambio, tiene que negociar y hablar y tener un diálogo sincero para desarrollar esas políticas de cambio, ¿no? Y le digo que es difícil y complicado que eso se haga con una incorporación de una política de trágala o de hechos consumados sobre lo que hay que posicionarse en el Congreso sin matices y sin negociaciones previas. Decía el señor Maillo que no sabe si la España de Sánchez va a ser mejor que la de Rajoy. La verdad que es una posición honesta. Sánchez apenas lleva 60 días en el gobierno y el apoyo tampoco va a ser gratuito, el de Izquierda Unida, el de Podemos, hacia el señor Sánchez y hacia el Partido Socialista. Bueno, ayer Pablo Casado, después de la reunión que mantenía en la Moncloa precisamente con Pedro Sánchez, decía que va a tener una oposición leal pero firme. Por lo tanto, la oposición que voy a hacer como presidente del Partido Popular va a ser, por un lado, firme, pero también responsable. En primer lugar, y empezando por esa responsabilidad en los asuntos y nuestro déficit que tienen que ir bajando. En cuarto lugar, hemos hablado de inmigración y he reclamado de nuevo la doble posición que tiene el Partido Popular. Por un lado, seguridad de nuestras fronteras y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a agresiones,
En quinto lugar, le he informado de nuestra propuesta de reforma electoral que presentamos ayer en el Congreso de los Diputados, una reforma que garantizaría que gobernara la lista más votada en las próximas elecciones municipales. En sexto lugar, hemos hablado de financiación autonómica y, de hecho, lo he vinculado con esa cooperación en origen. Y, por último, en Cataluña. Yo lo que puedo decir es que nosotros no vamos a estar ni en la cesión, ni en la contemporización, ni en el diálogo con aquellos que quieren romper España. Y lo que esperamos es que el Gobierno esté en esa misma posición. Si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura, el Partido Popular solicitará la aplicación del artículo 155. Es más, garantizando los votos de nuestra mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, el Gobierno solo tendría que proponer la aplicación de ese artículo y ya sería el Partido Popular el que garantizaría su tramitación parlamentaria. Lo que esperamos es que no tengamos que llegar a ese extremo, pero desde luego el Partido Popular va a estar muy vigilante y yo creo que ya hemos aprendido en los últimos años en los que no cabe ni el apaciguamiento ni la confianza en aquellos que han demostrado de forma reiterada que lo único que quieren hacer es romper la unidad nacional, las libertades de los catalanes y la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Pues tras la comparecencia de esta mañana de Pedro Sánchez en la Moncloa, respondían desde las filas populares, en este caso el secretario general Teodoro García lo hacía desde Ibiza, de esta manera. Ha sido consecuencia de las políticas que han aplicado el Partido Popular y hoy, esta mañana, Pedro Sánchez ha venido a sacar pecho precisamente de las políticas que viene aplicando el Partido Popular. Este es el gobierno del cambio, decía Pedro Sánchez, y nosotros decimos que sí, que es el gobierno del cambio a peor. Y nos parece que en vez de la creación de nuevos órganos, debería de decirnos cuál es su plan, debería de ir a Europa, al corazón de las instituciones europeas, a plantear un plan contra la trata de seres humanos y contra las mafias que están empujando a seres humanos al Mediterráneo y tras la presidencia de Pablo Casado se ha generado un efecto de ilusión en todos nosotros, en todos los militantes, simpatizantes, incluso en muchas personas que antes nos votaban y que dejaron de hacerlo por diversas cuestiones, que ahora han vuelto a decirnos vamos a confiar en vosotros, vamos a confiar en el Partido Popular. No es fácil la posición de Ciudadanos, la verdad que Ciudadanos estaba muy cómodo con Mariano Rajoy en la Moncloa, podía hacer una labor de oposición más creíble, si me lo permiten, que la de ahora, porque ahora tiene a Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, que le puede neutralizar parte del discurso al señor Rivera, por lo tanto, antes con Rajoy está mucho más cómodo. Bueno, hoy el secretario general, el señor Villegas, de Ciudadanos, pedía a Sánchez que convocase elecciones. Esa reunión en la que un presidente del Gobierno, que no ha pasado por las urnas, se reúne con un presidente del Partido Popular que perdió las primarias entre sus afiliados. Como decía antes, una escenificación más de ese bipartidismo decadente que no tiene soluciones para este país, que después de horas de reunión son incapaces de poner encima de la mesa soluciones de futuro para este país. Son dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, que son parte de los problemas de España y no parte de la solución. Y por eso estamos seguros de que cuando se deje hablar a los españoles, cuando Pedro Sánchez venza ese miedo que tiene a darle la palabra a los españoles y convoque unas elecciones y les deje hablar, los españoles van a optar por pasar página y por abrir una nueva etapa. Más allá de eso, es un gobierno débil, es un gobierno con 84 diputados que es incapaz de sacar adelante proyectos de ley. Una de las medidas que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado esta mañana es la creación de un mando único para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ese mando único se va a centrar exclusivamente en el campo de Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar, más en concreto para tratar de responder de una manera más eficaz a la oleada de inmigración masiva que está teniendo lugar en el Mediterráneo y desde que él precisamente, desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, pues se está produciendo. Es una manera de reconocer su error. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros, vamos a analizar con Serafín Giraldo, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía, en qué consiste esta medida anunciada por Sánchez. Lo comentamos antes de la publicidad. Ha sido una de las medidas estrella anunciada por el presidente Pedro Sánchez, la creación de un mando único
para controlar el estrecho de Gibraltar, para controlar a la inmigración masiva que desde hace ya bastante tiempo trata de llegar a nuestro territorio a través de nuestra frontera, ya sea Ceuta y Melilla o en la costa andaluza. El presidente Sánchez lo anunciaba esta mañana en la rueda de prensa que ha dado en el Palacio de la Moncloa. Se va a crear un mando único para la coordinación operativa, repito, se va a crear un mando único para la cooperación operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera y en el estrecho. Un mando único operativo, porque las decisiones políticas, lógicamente, las tomarán los responsables políticos. Primero, diálogo y cooperación con los países de origen y de tránsito. Segundo, control de fronteras. Control de fronteras. El Gobierno de España, en sus distintos departamentos, tiene múltiples operativos que trabajan en una misma dirección, en un mismo objetivo, que es el regular los flujos migratorios, el controlar los flujos migratorios y, en consecuencia, lo que ha hecho este Consejo de Ministros es crear un mando único, como se hizo en el año 2006, por cierto, con bastante éxito. Uno de los presidentes europeos más criticados por este asunto no es Pedro Sánchez, aunque les parezca increíble, es Matteo Salvini, primer ministro de Italia. Hoy, un buque o varios de ellos se acercaban a Lampedusa y el primer ministro italiano aprovechaba para expresarse a través de las redes sociales. Escribía lo siguiente el señor Salvini: en las últimas horas 135 inmigrantes han llegado a Lampedusa, casi todos tunecinos, en 13 barcos. Han malgastado dinero, tiempo y esfuerzo porque serán enviados a casa en los próximos días. En Italia hay que entrar con permiso. La paciencia ha terminado. La verdad es que estas declaraciones del señor Salvini, este tuit que ha escrito en el día de hoy, pues es bastante lógico todo lo que dice el señor Salvini. Italia no puede ser un Estado que integre o que pueda asimilar de manera indefinida toda la inmigración ilegal que procede del continente africano. Pedro Sánchez, ya saben todos ustedes, que se estrenó como presidente del Gobierno con una medida de marketing, que fue la de acoger a todos los inmigrantes que venían en el buque Aquarius, y no solo eso, sino la de otorgarles el estatus de refugiados. Bueno, el resultado es que no solamente por el hecho de acoger a esos inmigrantes del Aquarius, sino por la inmigración masiva que está soportando España, pues muchos CETIs, esos centros de internamiento donde están apilados en muchos casos los inmigrantes ilegales, especialmente en el sur de España y en Andalucía, están al borde del colapso. Hoy la Cruz Roja estimaba y hablaba del CETI de Mérida. Bueno, pues pasada la primera fase aún quedan algunos usuarios de ese primer grupo que llegó en la tarde del viernes. Son sobre todo usuarios que van a ser derivados pues, a destinos ya individuales o con los que se está trabajando en recursos específicos. Y bueno, estamos ya con una segunda fase, estamos recibiendo al segundo grupo, ¿no?, que vamos a coger en este albergue. En este caso son principalmente mujeres y niños, y bueno, se vuelve a iniciar todo ese proceso de acogida, ese proceso de atención, en este caso un poco más especial, sobre todo por los menores que acuden al recurso. Bueno, para profundizar sobre este asunto tenemos ya conexión telefónica con Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal Policía. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, ¿va a suponer el mando único anunciado por Pedro Sánchez un mejor y un mayor control de la inmigración ilegal que trata de llegar a nuestras fronteras? Entendemos que no, y no nos parece la solución más correcta. Fíjese la experiencia que hemos tenido con el mando único en Cataluña, no sé si lo recuerda, al final fue un desastre. Aquí no hacen falta generales, lo que hacen falta son soldados, y permítame que me explique. Hay muy poca gente, tenemos muy pocos funcionarios, muy poca policía. Le pongo un ejemplo, en Ceuta son 470 funcionarios, necesitamos como mínimo 100 más. Por tanto, no necesitamos generales, lo que necesitamos son soldados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las competencias en materia de extranjería son exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía. Eso lo dice una ley, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que no entendemos como un guardia civil, con todos mis respetos hacia la Guardia Civil, pues se nombra mando único, no entendemos ni para qué y sobre todo contraveniendo una ley. Señor Giraldo, ¿hay noticias de que Sánchez se haya interesado al fin por esos guardias civiles que fueron agredidos la semana pasada en la valla de Ceuta? Recordamos ese asalto masivo, más de 600 inmigrantes ilegales lograban penetrar en la frontera de Ceuta, agrediendo, como decimos, a los agentes que estaban allí desplegados.
Pues no, todavía no tenemos constancia de que se hayan interesado por ellos. Y la verdad, ya no es solo un interés en saber cómo están, sino es ese interés psíquico, recibir apoyo de tus autoridades. Eso es lo que necesitamos. Y de momento no tenemos. Y vuelvo a repetir, nos parece descabezado lo que se está haciendo. Con mandos no se gana. Lo que se gana es enviando gente y sobre todo dotando de medios, que es lo que también carecemos. Señor Giraldo, bueno, nos ha interesado, esa era la siguiente pregunta que tenía preparada, por los agentes, pero ¿ha hecho algún tipo de movimiento tanto el Gobierno, el Ministro del Interior, para atender esas reclamaciones de la Guardia Civil y de la propia Policía Nacional, ¿no? que desde hace tanto tiempo denuncia esa falta de medios para tratar de acometer mejor, de enfrentarse a la inmigración ilegal en las fronteras? Pues mire, lo que ha hecho es muy poco, y si lo que va a hacer es nombrar un mando único, se lo digo así categóricamente, mejor que no haga nada, porque lo que va a hacer es lo poco bien que funcionan las cosas, debido al interés que ponen mis escasos compañeros allí, pues que dejen de funcionar bien, porque es un desastre, y se lo digo así. Prácticamente, ya emitimos una vez un comunicado, en Melilla no hay frontera, y en Ceuta está pasando lo mismo. Mire usted, no se soluciona nombrando generales, no se soluciona nombrando mandos, se soluciona enviando medios. Señor Giraldo, ¿hay previsión de nuevos asaltos? Se calcula, el Ministerio, creo, del Interior apuntaba hace unos días que más de 30.000 inmigrantes subsaharianos estarían en Marruecos preparados para asaltar la valla de Ceuta o la de Melilla. Pues claro que hay previsión, sobre todo porque esta gente se encuentra ahí en la frontera para tratar de entrar, es que es de sentido común. Mire usted, si hay 31.000 personas al otro lado de la frontera con ganas de entrar, estas personas se organizarán para entrar. Eso es más que evidente. Y durante este verano, pues sufriremos nuevas oleadas, sufriremos nuevos ataques a la frontera. Señor Giraldo, pues muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta de Intereconomía. Buenas noches. Muy buenas. Nosotros seguimos con más asuntos, ahora relacionados con el nuevo presidente del Partido Popular, con Pablo Casado. Su causa, la investigación que están llevando a cabo la justicia por el tema del máster, pues sigue adelante. Es muy probable que la magistrada eleve la causa al Tribunal Supremo y que el nuevo presidente del Partido Popular termine como imputado en el caso que le lleva persiguiendo desde que salió a la luz la trama del máster de Cristina Cifuentes. Una absoluta tranquilidad. Yo di ya toda la información que se me solicitó por parte de los medios de comunicación y ya dije además que estaré dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitara desde cualquier otro ámbito. La investigación del caso máster de Pablo Casado sigue adelante. Las declaraciones de esta semana ante la jueza han sido claves y levantan muchas sospechas sobre la legalidad del curso. Por un lado, el director del máster, Enrique Álvarez Conde, matriculaba a los alumnos sin que ellos lo supieran, probablemente porque necesitaba un número mínimo de inscritos para que le concediesen las subvenciones. Por el otro, una de las profesoras del máster tuvo amnesia total frente a la jueza. No recuerda si Casado fue a clases, si entregó los trabajos o si presentó el TFM. Y por último, la magistrada imputa por prevaricación y cohecho a 3 alumnas compañeras de Casado que presentan exactamente la misma situación que el líder del PP. 18 asignaturas convalidadas, sobresaliente en las 4 materias restantes y sin presentar el trabajo final. La jueza ya ha pedido a la Universidad Rey Juan Carlos una lista en la que aparezcan mínimo 10 alumnos en la misma situación que Casado y estas 3 imputadas. Si no la consiguen, es muy probable que la magistrada eleve la causa al Tribunal Supremo y que el nuevo presidente del Partido Popular termine como imputado en el caso que le lleva persiguiendo desde que salió a la luz la trama del máster de Cristina Cifuentes. Veremos a ver qué pasa con este asunto, porque se le puede complicar y mucho al presidente del Partido Popular. Apenas lleva unas semanas en el cargo. Ya hay quienes se atreven incluso a apodarle como Pablo el Breve. Veremos a ver, porque si efectivamente la magistrada eleva su caso al Tribunal Supremo, y no quiero ni imaginarme si posteriormente hay una condena, qué va a pasar con el futuro del nuevo presidente del Partido Popular. De momento él, lógicamente, se defiende. Desconozco la declaración, pero creo que ustedes conocen las mías desde los últimos 2 meses, que han sido frecuentes y casi podría decir incluso excesivas. Bueno, en bloque catalán, los independentistas siguen amenazando al juez del Tribunal Supremo, al juez Pablo Llarena. Pablo Llarena, recuerden todos ustedes, es el que está al frente de la causa contra el Procés,
la causa contra los golpistas catalanes que el pasado otoño declararon la independencia unilateral de Cataluña, los mismos que 27 días antes, el 1 de octubre, celebraron un referéndum ilegal. Ahora, vamos a verlo, han difundido una foto del señor Llarena, que está, ahí lo estamos viendo. Llarena, que te quede claro que en Cataluña eres persona non grata aquí tomando unas copas con unos amigos por el paseo marítimo de Comarruga. Esta mañana estaban por Calafell, cerca de donde vive Enric Millo, paseando con agentes de seguridad. Bueno, el acoso a Llarena no es desde luego nuevo, porque el propio juez Llarena se ha tenido que venir a vivir a Madrid. Él es catalán, se fue, abandonó su residencia porque hasta su propia mujer estaba siendo acosada por este separatismo catalán. El propio juez hace una semana, el sábado pasado, cenaba en un pueblo gerundense, lo hacía en compañía de amigos. En esa cena, por ejemplo, estaba también el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, el señor Fernández Díaz, y los separatistas daban la voz de alarma a través de las redes sociales y en cuestión de horas había un escrache en la puerta del restaurante. En fin, Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ya con muchas ganas de que llegara este día, por fin vacaciones. Te veo acelerada. Has entrado un poco acelerada, ¿no? He entrado un poco por los pelos. Espero no salir en los zapping, por favor. Bueno, en cualquier caso ya no lo No me he veremos caído porque ni nada. nos queda poco ya para marcharnos de vacaciones. Has hecho un vídeo, Patricia, además de todo este asunto que venimos contando del señor Llarena, el juez del Tribunal Supremo, relacionado con los Mossos de Escuadra. Los Mossos, que es un cuerpo policial autonómico, como todos saben, de Cataluña. Sus mandos durante el proceso separatista estuvieron lógicamente del lado, bueno, no lógicamente, desgraciadamente, del lado de Puigdemont y todos sus secuaces. Pero la realidad es muy distinta y ellos también sufren la precariedad, en este caso, del gobierno catalán. Eso es, porque ahora se han quejado, lo han denunciado públicamente a través del diario OK Diario, y es que multitud, no sabemos alrededor de cuántas exactamente en qué estado están, pero muchas de las comisarías que hay en Cataluña, sobre todo en Barcelona, de los Mossos d'Esquadra, están en situación vergonzosa. Se caen las paredes, hay agujeros en el suelo, tienen goteras, literalmente hay una lluvia en una habitación, lo veremos a continuación, llueve en una de las habitaciones de una comisaría, hay una mesa desde la que se produce, se organizan las emergencias de los Mossos y de la Guardia Urbana. Esa mesa, lo veremos también a continuación, tiene un agujero justo en la parte baja de la mesa, increíble. Lo estamos viendo. También a 30 grados tienen que trabajar estos señores cuando están en comisaría, cuando no están en la calle, porque el aire acondicionado no funciona. Vaya, sin embargo, Javier, da la casualidad, cuando en el Parlament de Cataluña estuvo sin funcionar unas semanas el aire acondicionado, los que tenían que asistir al Parlament, los señores de la política catalana, se quedaron en casa para no pasar calor. No sabía yo ese dato, qué curioso, ¿no? Lo cuenta Raquel Tejero en su artículo, que habla sobre estas imágenes. Después estará con nosotros Raquel Tejero para... Y nos lo contará mejor, eso es. Como hemos visto, mira, letrinas, los baños, las instalaciones que tienen, no tienen duchas. Esa es la mesa de la que os hablaba, en la que hay un agujero a los pies de esa mesa de emergencias. Pues más que una mesa de emergencias, parece un desván, donde acumular las cosas, lo que sobra. Vamos, que están en condiciones de vergüenza. Y han dicho, hasta aquí ya vale, ¿quién va a hacer este arreglo? Y sobre todo echan la culpa a la rápida creación de la estructura de estos edificios, que se hizo con tanta prisa, que los materiales son muy malos y sobre todo, pues que ¿quién lo va a reparar ahora? ¿Colau? Pues vamos a verlo. Este es el deplorable estado en el que se encuentran algunas comisarías de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, ya lo ven. Techos que se resquebrajan, llevan tiempo denunciando las lamentables condiciones de trabajo en las que se encuentran las comisarías. Miren este termómetro. A 30 grados tienen que estar los policías catalanes cuando no están en la calle. El aire acondicionado no funciona. Son lugares poco seguros donde las paredes y techos se desprenden. Pero si creían haberlo visto todo... Los propios policías denuncian que el problema reside en la construcción que se hizo con prisas y con malas calidades, lo que ha provocado, entre otras cosas, averías.
Los accesorios y material también son precarios, aseguran con estas imágenes en exclusiva de OK Diario. Y desde aquí se gestionan los servicios de emergencia de los Mossos y la Guardia Urbana, pero no solo esto, otras instalaciones continúan en la misma línea. Vestuarios sin duchas, mesas de trabajo estrechas y suelos destrozados. ¿Hasta cuándo tienen que continuar así estos policías? ¿Se hará cargo Ada Colau de las reformas? Bueno, una de las noticias que ha dado esta mañana Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa es que el rey, Su Majestad Felipe VI, va a acudir a los actos de homenaje a las víctimas del atentado el año pasado, el 16 de agosto de 2017, pues acababa con la vida de más de 10 personas en Barcelona y en Cambrils. Felipe VI va a acudir, esto la verdad que no debería ser noticia, pero desgraciadamente lo es, va a acudir a estos actos de homenaje. El año pasado la verdad es que tanto el expresidente Mariano Rajoy como el propio jefe del Estado, el propio Felipe VI, eran abucheados. En la manifestación del año pasado la tomó el independentismo, lo que presumiblemente tendría que haber sido un acto en homenaje de las víctimas, sin colores y sin banderas políticas, se convirtió en un acto por la independencia de Cataluña. Todos recordarán que hubo muchísimas imágenes con banderas esteladas y que la propia alcaldesa Ada Colau, lejos de tratar de mantener la calma y de que el acto fuese lo más institucional posible y fuese un verdadero homenaje a esas personas que murieron a consecuencia del terrorismo yihadista, pues hizo todo lo contrario. Bueno, Patricia Tenorio, ¿qué nos Como puedes bien contar? has dicho, Sánchez ha anunciado hoy que tanto él como el jefe del Estado estarán en ese acto de homenaje a esas víctimas que murieron el 17 de agosto del atentado del año pasado. Sí que es verdad que para este año el Govern de la Generalitat ya ha anunciado que lo van a boicotear. Supongo que volverá a ocurrir lo del año pasado, como Ahora has comentado. CDRs acosando al rey. Lo más seguro. Y aún así, el rey estará allí presente, pero no sabemos qué hará el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Todavía no se ha pronunciado al respecto. No sabemos si asistirá como un miembro de la política española normal y decente y asistirá a este homenaje, o, sin embargo, a lo mejor boicotea y se suma a esos CDR o se suma con las banderas independentistas, a las puertas de donde se haga el homenaje. La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hay que recordar, Patricia, que va a hacer un acto de tan solo 30 minutos y en el que, por cierto, no ha invitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Esto luego lo vamos a ampliar con Raquel Tejero de OK Diario. Que nos explique un poco, ¿no?, a contar cómo trata Ada Colau al terrorismo, a las víctimas del terrorismo. Al terrorismo no nos interesa, a las víctimas del terrorismo, que son realmente las que importan, ¿no?, a quien habría que cuidar. Pues cómo trata Ada Colau, qué tipo de alcaldesa está en Barcelona, en una ciudad donde recientemente España ha sufrido un ataque terrorista. Vamos a ver, Patricia, el vídeo que seguramente hayas preparado con tanto acierto. Sexto asistirá a los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo de Barcelona y Cambrils el próximo 17 de agosto. Desde luego el Gobierno va a estar presente, yo voy a estar presente. Va a estar presente también el jefe del Estado. Así lo ha hecho público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en su primera rueda de prensa en profundidad desde que llegara al poder. El Govern de la Generalitat ha anunciado que va a boicotear los actos a los que asista el jefe del Estado. Sin embargo, Sánchez ha asegurado hoy en Moncloa que este aniversario exige la solidaridad y el respeto a las víctimas de todos. El pasado año, recuerden, el jefe del Estado fue abucheado en los funerales, igual que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un acto que además se convirtió en una reivindicación separatista repleta de banderas independentistas. Sin embargo, de momento desconocemos cuál será la postura de Quim Torra, el presidente de la Generalitat. ¿Asistirá como una personalidad política más a estos actos o lo boicoteará para hacer notar sus sentimientos separatistas? Bueno, Patricia Tenorio me insiste en que quiere dar una pincelada sobre Quim Torra, porque el presidente catalán ha anunciado incluso que ha amenazado con que podría haber adelanto electoral. Pues es verdad que podría haber adelanto electoral, pero yo me quería centrar sobre todo en cómo se va a comportar Quim Torra. Insisto, es una incertidumbre que va a hacer ese próximo 17 de agosto. Se va a presentar como un político decente y normal, os va a boicotear como un independentista más, no lo sabemos. Bueno, el señor Quim Torra amenaza, como ayer, por cierto, hacía el Sartadi. Le preguntaban a la portavoz del gobierno catalán si podría volver a la línea unilateral. Creo que tenemos esas imágenes, a ver si podemos ver las declaraciones de ayer del Sartadi,
portavoz del Gobierno, a propósito, en una entrevista en Cataluña Radio, después de que la Generalitat se reuniese con el Gobierno de Pedro Sánchez. Saben ustedes desde hace ya tiempo, desde que Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, que le debe, lógicamente, el estar en la Moncloa, le debe su sillón en parte al PDeCAT, a RC, y lógicamente el separatismo, si sabe algo perfectamente, es que luego te pasa la factura y a Sánchez, por supuesto, no le va a salir gratis. Creo que ya podemos ver esas declaraciones del Sartadi. A mi em sembla que va ser decebedora la manera com es veu la realitat d'uns i la manera com es veu la realitat d'uns altres és molt diferent. No pot haver-hi una altra, haurà de ser el de l'1 d'octubre. Per tant, tornaran a la via unilateral. No la descartem. Bueno, dicen que no descartan la vía unilateral. Yo la verdad que no me lo acabo de creer del todo, Patricia, porque ya hemos visto que declarar la independencia unilateralmente, que le pregunten a Junqueras, que está en la trena, los actos tienen consecuencia y no creo yo que muchos de ellos estén dispuestos a seguir sus pasos acabando en la cárcel. Las palabras se las lleva el viento, aquí los hechos son los que valen y que demuestren con hechos que si no, aquí no nos creemos nada. Bueno, pues un hecho es que Patricia Tenorio, la despido ya, porque va a marcharse ya de vacaciones. Patricia Tenorio, muchísimas gracias por tu trabajo esta semana. Igualmente, un sin placer. Gonzalo Vans. Un La verdad placer. que ha trabajado bastante Un placer bien. no sin Gonzalo Vans, sino contigo. Que no... Se ha entendido perfectamente. Pues muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Nosotros cambiamos de asunto. Como en todos los veranos, desgraciadamente se producen incendios. Hay hoy uno muy importante, hoy viernes, en la provincia de Huelva, en Nerva. Hay un incendio declarado que ya a estas horas de la noche pues está más controlado. Buenas noches, Javier. Ayer a las 4 de la tarde se ha declarado un incendio forestal en la Sierra de San Cristóbal, en Nerva. Se prevé que ocupe 500 hectáreas, por lo que sería el incendio forestal más grande que ha habido en Andalucía durante este año. Se han trasladado a 22 personas hacia el albergue de Campofrío, aunque la mayoría se han quedado con sus familiares y con sus amigos. Por ahora no se prevén más traslados. Esta mediodía se ha informado de que la evolución del incendio ha sido favorable y de que continúan en marcha todas las medidas de prevención para poder apagar este incendio y para mantener la seguridad ciudadana. Todavía hay 2 focos activos, pero con menor intensidad debido a todas las labores de extinción que se han realizado ya. Miriam Oliva, muchísimas gracias por esa última hora. Bueno, lógicamente los incendios, algo que puede favorecer la propagación de estos incendios, son las altas temperaturas. Esta semana lo hemos sufrido en Madrid y también en el resto de España han subido las temperaturas después de un mes de julio bastante suave. El termómetro ha subido en casi todas las provincias españolas. España podría volver a hacer récord, pero quizás este sea un poco más sufrido. Sí, se trata del calor. Las temperaturas que podría registrar la península este fin de semana podrían batir el récord de temperatura fijado en Europa, el de los 48 grados en Atenas en 1977. Y es que la ola de calor que nos ha sacudido esta semana nos acompañará hasta el lunes 6, haciendo de nuestras noches una tortura. Noches tropicales son llamadas y la mínima estará fijada en los 24 o 25 grados. El aviso rojo se activa por primera vez este año en la provincia de Badajoz. El suroeste, el centro peninsular y el Valle del Ebro son las zonas que se verán más afectadas por estas altas temperaturas. Pero esta ola de calor no solo afecta a nuestra salud, también afecta al medio ambiente. AEMET informaba desde su Twitter del riesgo extremo de incendios que hay prácticamente en toda la península y recuerda que está completamente prohibida la quema agrícola, una de las principales causas de los incendios. Protección Civil nos da unos consejos y nos recuerda que hay que limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares correctamente ventilados, ingerir comidas ligeras y beber frecuentemente agua y líquidos. Precaución y recuerden, aunque la ola de calor termine, las temperaturas seguirán siendo más altas de lo habitual, así que no olviden anotar todos estos consejos. Bueno, después de estos consejos vamos a dejarles otros. Hemos sacado los micrófonos a la calle para preguntar sobre cuál es la canción del verano. Las playas, el sol, la brisa, el mar. Pues yo creo que será una sesión que se llama Perreo Intenso, de un DJ que se llama Denisuco. De aquí Corridera, seguro. Seguro. La canción del verano va a ser sin duda Calypso. Espectacular. El último de Fonsi, por ejemplo, podría ser. Dua Lipa and Calvin Harris.
One Kiss. Bueno, la canción del verano lleva como 30 años siendo horrible, o sea que espero que este año no haya. Despacito. No sé, supongo que a la playa, lo de siempre. Pues yo creo que bañarse. Bueno, yo creo que la curiosidad del verano, en este caso, el tema son las vacaciones. Creo que es lo que más nos preocupa ahora. En el tema de la canción del verano, en realidad es que creo que ahora todas son del verano porque es que nos las queman tanto, o sea, nos las inyectan que ya todas son la canción del verano. Yo, Extremoduro, Jesucristo García. Eso es lo que más va a sonar. Pues salir a la playa y lo que les permite la economía. Pues irse de vacaciones a bañar al mar. Los Rolling, Satisfaction. Bueno, a la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el historiador Fernando Paz para analizar todo lo que ha dado de sí esos anuncios, distintos anuncios que ha realizado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo los referidos al tema migratorio. A la vuelta de la publicidad no se lo pierdan. Fernando Paz. Seguimos en la redacción abierta del verano. Ahora se incorpora Fernando Paz, historiador. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal está usted? Pues bien, hemos superado este día de auténticamente canicular. Ha sido tremendo aquí en Madrid. 40 grados de los de verdad, no de los que dice la gente muchas veces, sino no de reloj de calle, que se recalientan, sino de verdad, 40 grados. Bueno, nos ha llegado ante algún mensaje de algún espectador achacándonos que no llevemos americana, pero es que hoy nos lo van a perdonar porque con este calor, yo he visto, Fernando, por la Castellana que estaban lloviendo chocos fritos, como se dice en Sevilla. Absolutamente, las ranas con cantimplora y esas cosas. Totalmente. De verdad que sí, sí. Aparte hoy ya es viernes, nos vamos a ir de vacaciones, nos tendrán que perdonar el atuendo. Eso espero que nos lo perdonen. Bueno, hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, 60 días en la Moncloa lleva haciendo balance de su gobierno. No sé si será luego Pedro el Breve, pero el caso es que con 84 diputados es el gobierno más débil de la historia de la democracia. Uno de los anuncios que ha hecho hoy Pedro Sánchez es el de un mando único para controlar nuestra frontera sur, la franja de Gibraltar, el campo de Gibraltar, lógicamente, por esta oleada de inmigración masiva ilegal, que él en parte pues ha provocado, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que más que para controlar, digamos, todo este asunto, no sé si para dirigirlo, en todo caso, ¿no? Sí, además están dando algunas circunstancias llamativas en cuanto a lo que es la dirección en materia de seguridad de este asunto. Es un asunto, bueno, de primerísima importancia y además es un asunto que va a ir adquiriendo más importancia con el paso del tiempo. Vemos, por otro lado, que las posturas son prácticamente uniformes en toda la clase política española. Es, yo diría, que algo más que un designio todo este fenómeno de la inmigración. Por otro lado, se está poniendo de relieve ese efecto llamada, que como el otro día recordaba, por cierto, Jorge Bestringe, en fin, es un insulto a la inteligencia pretender que no se produce ese efecto llamada en las actuales circunstancias y que consta, además, como ha sido publicado ayer en la prensa italiana, a través, las informaciones que han salido a través de los servicios de información de Italia, que los flujos migratorios se están orientando hacia Marruecos, España y no hacia Libia, Italia ya. ¿Por qué? Pues por la diferencia de políticas de Roma y de Madrid. Es tan sencillo como eso. Ahí está el secreto. Fernando, antes de que pasemos a Jorge Bestringe, que es un asunto que nos interesa muchísimo, ya ayer lo recogimos, bueno, no vamos a descubrir quién es Jorge Bestringe, tiene una biografía muy interesante, es un pensador, yo creo que de los pocos que en España se le puede llamar realmente pensador. Habrá que le guste más a nuestra audiencia, habría a quien le guste menos, pero en todo caso siempre es una referencia a escuchar y leer todo lo que dice y lo que escribe Jorge Bestringe. Antes de eso digo, Fernando, lo hemos estado comentando durante toda la semana, el asunto de la inmigración ilegal, ese asalto masivo de la semana pasada en la valla de Ceuta, más de 600 inmigrantes ilegales, pues ponían un pie en nuestro territorio, lo hacían además agrediendo a los agentes de la Guardia Civil, 22 de ellos tenían que ser atendidos por los servicios sanitarios, eran heridos porque estos inmigrantes ilegales emplearon una violencia inusual. Hay veces en las que sí emplean violencia, pero en este caso, además, una violencia particularmente feroz, arrojándoles cal viva, etcétera. De todo esto, Fernando, yo me quedo con lo que ha sorprendido, que es que todos ellos son varones, son hombres jóvenes, muchos de ellos militares en sus países de origen. ¿Esto nos da una idea de qué, Fernando? ¿Esto tiene alguna doble lectura?
Hombre, nos da una idea de muchísimas cosas. No sabe uno bien por dónde empezar. Con la consideración del fenómeno migratorio como un fenómeno que empobrece tanto el país de recepción como el país de emisión. Es evidente, se trata de jóvenes, varones en edad de producir y reproducir. Por tanto, digamos que una salida masiva de ese tipo de población, pues lo que asegura es, o lo que condena es al país a la pobreza, más todavía de lo que en este momento se pueda encontrar el país de origen, ¿no? Sea cual fuere, generalmente países del África Occidental. Y además, bueno, viene a dar una idea, con algunos otros datos, de las razones de la migración. El hecho de que estén manejados por las mafias y esté también metidos un buen número o algunas significadas ONGs de una indudable raigambre que parece que empiezan a contar con la connivencia de algunos estados. Lamentablemente, no sé si del Estado español, pero a las pruebas de que disponemos nos remitimos. Por ejemplo, no ya las palabras del presidente de gobierno o las acciones del actual gobierno, sino, por ejemplo, la propia oposición, ¿no? Fue curioso que el señor Casado acudiese a Ceuta, después de que lo hubiera hecho, por cierto, el representante de Vox, el señor Javier Ortega Smith, y acudiese a Ceuta, como digo, en teoría para respaldar a la Guardia Civil, porque había sido objeto de una serie de agresiones, y resulta que termina haciéndose la foto dando la mano a los agresores, o a aquellos que formaban entre los agresores, ¿no? A quienes habían arrojado la cal viva. Bueno, a uno no deja de sorprenderle. Ya sabemos lo que pretende Pablo Casado, que, en fin, pretende hacerse con todo, ¿no? Con la Guardia Civil y con los inmigrantes ilegales también. Es una especie de vertiente o de variante de su visión política. ¿Crees que le ha podido afectar las críticas que ha recibido esta semana? Le tachaban de ultraderechista, por decir una obviedad, por cierto, que no se pueden dar, un Estado como España no puede dar papeles para todos, que la inmigración ilegal, pues que lógicamente los países europeos, los Estados europeos, los países de acogida en estos casos, que no pueden asumir esa masa de inmigración ilegal. Hombre, sería muy bueno, en todo caso, ya que ha recibido una crítica incluso desde partidarios del gobierno y desde el gobierno, sería muy bueno que el gobierno nos dijera cuál es su pretensión al respecto, porque si critican a alguien por decir que no puede haber papeles para todos y que las fronteras existen para algo, pues eso significa que el gobierno no está de acuerdo con esa afirmación, por tanto piensa que hay que eliminar las fronteras. Entonces estaría bien que el gobierno le dijese a los españoles que tiene previsto acoger a un número determinado de inmigrantes. No sé si determinado o lo que es peor y más me temo, indeterminado de inmigrantes. Si el gobierno no quiere asumir la idea de que hay que guardar las fronteras, eso quiere decir que quiere terminar con ellas y por tanto quiere terminar con la frontera sur. Hay un problema y es que probablemente en Europa al gobierno de Madrid, sea este cual fuere, no le dejen tomar las decisiones que éste crea oportunas. Esa es la cuestión, es que España desempeña una determinada función en el contexto de la Unión Europea y es una función fronteriza. Ante eso, España está desempeñando en estos momentos el papel que desempeña. El anterior gobierno hizo algo, por lo menos discursivamente semejante, cuando Mariano Rajoy dijo que él no era partidario de las fronteras. Esto, lógicamente, tiene que suscitar la indignación y la sorpresa, ¿no? Cuando menos la sorpresa y el escepticismo de una gran parte de la población. Estaría bien, por tanto, que los políticos españoles de todo signo nos fueran advirtiendo a la población, que somos los que sufrimos este tipo de fenómenos, nos fueran advirtiendo cuáles son sus planes para nosotros. Estamos viendo, por ejemplo, en Barcelona las agresiones de los manteros que campan por sus respetos a los turistas, y estamos viendo lo que está empezando a suceder en muchas ciudades de acogida de esta inmigración ilegal descontrolada. Yo lo que pido, por favor, es que los políticos españoles nos digan cuáles son sus planes. Fernando, estas imágenes que estamos ahora viendo corresponden allí en la Plaza de Cataluña de Barcelona, un grupo de manteros agrediendo en masa, en proporción de 10 o 15 contra 1, a un turista norteamericano, estadounidense, aunque hablaba perfectamente el español. Bueno, esto realmente ya no es una sorpresa, hay millones de hispanohablantes en Estados Unidos, pero el caso es que este señor, este turista, defendió a una mujer que quería pasar con su carrito, llevaba un bebé, y se quejó de que los manteros, con el tenderete que tenían allí montado en la Plaza Cataluña, no le dejaban pasar. Así fue. Hemos visto, Fernando, yo este vídeo no lo he visto tanto en los grandes medios de comunicación como si, seguramente lo vas a conocer, hace unos días se difundía masivamente un vídeo de una señora en el metro de Madrid, creo que era, que no le cedía el asiento a una chica inmigrante. Efectivamente. Bueno, no nos parece bien lo que hizo esa señora, lógicamente, pero aquí estamos hablando de que inmigrantes ilegales que se dedican a una actividad ilegal, eso sí, con el beneplácito de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
que para ella los señores manteros tienen más derechos que el resto de ciudadanos. Estas imágenes, Fernando, realmente deberían causar la indignación. Bueno, hasta que no han salido a través de las redes sociales, los grandes medios de comunicación no se han hecho eco de este tipo de imágenes. Está pasando, se está repitiendo el mismo fenómeno que pudimos observar cuando los 1000 casos aislados que se dieron en Colonia hace 3 Nocheviejas, ¿no? Pasaron 7-9 días hasta que los grandes medios de comunicación lo dieron porque ya era incontenible, ¿no? Y en ese sentido las redes sociales están haciendo una labor de primera magnitud. Por otro lado, tenemos el caso específico de Barcelona, que es una ciudad, desgraciadamente, lo tiene todo. Es una de las ciudades del mundo, me atrevo a decir, y desde luego de Europa, más preparadas por todo tipo de cuestiones para ser una gran capital. Casi podemos decir que sería la gran capital del sur de Europa de verdad, y sin embargo está en una degradación enorme. Ya hay asociaciones en Barcelona que se están, bueno, más que quejando, que están incluso pensando en denunciar a Ada Colau, porque desde luego lo que no puede ser es que la regulación comercial sea sencillamente asfixiante para cualquier español que quiera poner un negocio. En fin, es una tarea prácticamente inabordable y desde luego desalentadora, y sin embargo llegan una serie de señores y colocan allí sus mantas, vamos a poner, o en fin, los atavíos que creen oportunos sobre los que venden un material, y todos son ganancias, mientras los demás tienen que estar pagando una serie de impuestos interminables, ¿no? Estas imágenes, Fernando, también corresponden a Cataluña. Está en la localidad de Salou. Esto sucedía el miércoles. Un grupo de manteros, 2 furgones de los Mossos d'Esquadra, son incapaces de reducir a este grupo de manteros que, lejos de arredrarse, atacan a los agentes de los Mossos d'Esquadra lanzándoles sillas, y finalmente los Mossos d'Esquadra se van, Fernando. Pues mira, esto es Salou, y salvo por la bandera catalana que hay ahí arriba y el, en fin, característico sol mediterráneo, podría ser Malmö, podría ser Birmingham, podría ser Marsella, podría ser Bruselas. Cualquier ciudad de Europa. Sí, podría ser cualquier ciudad de Europa, porque el comportamiento policial ante el fenómeno migratorio está siendo el mismo en todas partes, lo cual no deja también de arrojar algunos elementos de sospecha al debate, ¿no? Bueno, estas imágenes eran las del miércoles en Salou. Tenemos también una, Fernando, de una playa de Cádiz. La semana pasada, yo creo que era Barbate. Llegaba una patera, una embarcación, ahora lo estamos viendo. A mí me sorprende mucho que una vez que desembarcan todos estos inmigrantes ilegales, todos corren hacia la misma dirección, Fernando, como si siguiesen a un líder, como si ya en tierra firme les estuviese esperando a alguien. Responden a un patrón. Yo entiendo que en una embarcación de 30 o 40 personas no todos son amigos, podrían salir cada uno por su camino, pero en lugar de eso todos van en línea recta, ahí lo estamos viendo. Sí. Y no sé si esto a ti, Fernando, te suscita algún tipo de reflexión. Hombre, que hoy el fenómeno migratorio está absolutamente, digamos, dirigido, creo que a nadie le ofrece ninguna duda, ¿no? Desde el momento mismo en que se empiezan a formar los grupos, que se ponen en manos de las mafias, que se les pone en el mar y que son recogidos por las ONGs que forman un complemento de esas mafias, está todo absolutamente establecido, claro que sí. Y por supuesto, en estas barcazas van dirigidos por parte de esas personas que forman o que representan, que tienen una cierta jerarquía en ese mundo mafioso. En algunos sitios son recogidos cerca de la costa de origen, en otros sitios son recogidos cerca de la costa de arribada, pero el procedimiento es siempre el mismo. Y efectivamente lo que se ve aquí es que hay un planeamiento, sin la menor de las dudas. Fernando, ¿crees que el tiempo le va a acabar dando la razón a Matteo Salvini, primer ministro italiano? Que le va a acabar dando, yo creo que el tiempo ya se la ha dado, la razón hace tiempo a Matteo Salvini. Matteo Salvini lo que está haciendo es plantear una reacción ante un hecho que ya es. Que no es que vaya a ser, no es nada preventivo, es una respuesta a un hecho que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Él entiende que en Italia todavía pues están a tiempo de poner los medios para evitar lo que no podemos ya engañarnos al respecto, es una invasión. Es una invasión como una gran parte de las invasiones en la historia, si me permites un mínimo exordio, claro que se han producido de forma demográfica, no militar, y muchas veces cuando se ha producido incluso una invasión militar ha sido posterior al fenómeno demográfico. Por excelencia podemos citar la invasión de las fronteras del limes romano, ¿no? De las fronteras del imperio. Pero en cualquier caso, digo que es un fenómeno que se da con una enorme frecuencia. A lo que estamos asistiendo hoy es un fenómeno de sustitución de poblaciones. Se está sustituyendo a la población europea por población migrante procedente de más allá de sus fronteras y, como sabemos, del este sobre todo y del sur.
Esa es con la colaboración de Occidente, con la colaboración de tipos como George Soros, por ejemplo. Con la colaboración de Occidente, obviamente. Eso es lo que le da una especial gravedad. Que haya, como siempre sucede en este tipo de periodos, que haya una colaboración desde dentro, sin los caballos de Troya, por decirlo de alguna manera, sin quienes traicionan a la propia civilización desde dentro, todo este fenómeno sería fácilmente comprobable. Como pasó con Opas, ¿no? La invasión musulmana de la península ibérica. Ese es siempre el factor clave, es decir, cuando una civilización o un reino se halla en un estado de descomposición, es decadencia o descomposición, entonces se produce este fenómeno que podía estar ahí igualmente, se vuelve realmente peligroso. Bueno, Matteo Salvini, desde luego que no oposita a Opas. Vamos a ver lo que ha escrito hoy en un tuit a propósito de la llegada de nuevas embarcaciones. Escribía hoy Matteo Salvini: en las últimas horas 135 inmigrantes han llegado a Lampedusa, casi todos tunecinos, y lo han hecho en 13 barcos. Han malgastado dinero, tiempo y esfuerzo. Serán enviados a casa en los próximos días. En Italia hay que entrar con permiso. La paciencia ha terminado. ¿Ves a Pedro Sánchez o a Pablo Casado en estos términos, Fernando? Evidentemente no. Pedro Sánchez, por vocación, porque él mismo lo ha expresado en numerosas ocasiones. Y el señor Casado, pues como he tenido ocasión de decir anteriormente, pues fue a Ceuta a felicitar, a respaldar en todo caso a la Guardia Civil, y acabó dándole la mano a quienes habían arrojado cal viva contra la Guardia Civil. Es el problema de querer estar en todo y de querer acaparar todo. Claro, pues es que dos telediarios antes, como el que dice Pablo Casado, estaba arremetiendo contra Pedro Sánchez por haber otorgado el estatus de refugiados a los más de 600 inmigrantes que vinieron, atracaron luego en el puerto de Valencia a bordo del Aquarius. Pues yo creo que hay un hecho político que les ha descolocado un poco, y ha sido esa iniciativa del secretario de Vox de aparecer en Ceuta y de conseguir un enorme respaldo entre la población y un enorme eco para su discurso, e inmediatamente todos se precipitaron, Rivera y Casado sobre todo, ¿no?, a intentar apropiarse de ese discurso, pues como tantas veces, ¿no? Parece que no han terminado de hacerlo bien del todo. Fernando, me gustaría que viésemos las declaraciones de ayer por la tarde-noche de Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse durante 3 horas con Pedro Sánchez. Casado decía y prometía que hará una oposición firme y leal. Por tanto, la oposición que voy a hacer como presidente del Partido Popular va a ser, por un lado, firme, pero también responsable. En primer lugar, y empezando por esa responsabilidad en los asuntos y nuestro déficit que tienen que ir bajando. En cuarto lugar, hemos hablado de inmigración y he reclamado de nuevo la doble posición que tiene el Partido Popular. Por un lado, seguridad de nuestras fronteras y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a agresiones. En quinto lugar, lo he informado de nuestra propuesta de reforma electoral que presentamos ayer en el Congreso de los Diputados, una reforma que garantizaría que gobernara la lista más votada en las próximas elecciones municipales. En sexto lugar, hemos hablado de financiación autonómica y, de hecho, lo he vinculado con esa cooperación en origen. Y, por último, en Cataluña. Yo lo que puedo decir es que nosotros no vamos a estar ni en la cesión, ni en la contemporización, ni en el diálogo con aquellos que quieren romper España. Y lo que esperamos es que el Gobierno esté en esa misma posición. Y si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura, el Partido Popular solicitará la aplicación del artículo 155. Es más, garantizando los votos de nuestra mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, el Gobierno solo tendría que proponer la aplicación de ese artículo y ya sería el Partido Popular el que garantizaría su tramitación parlamentaria. Lo que esperamos es que no tengamos que llegar a ese extremo, pero desde luego el Partido Popular va a estar muy vigilante y yo creo que ya hemos aprendido en los últimos años en los que no cabe ni el apaciguamiento ni la confianza en aquellos que han demostrado de forma reiterada que lo único que quieren hacer es romper la unidad nacional, las libertades de los catalanes y la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Pablo Casado. Fernando, ¿qué te parece? Bueno, dice que esperan que no tengan que instar a que se adopte el 155. Debe ser que al señor Casado no le parece la situación en Cataluña lo suficientemente grave, ¿no? Pero en fin, además de eso, no parece que hayamos aprendido demasiado de la aplicación del 155, porque en definitiva tendría que saber que si se aplicó el 155 y estamos en la situación en que estamos, es que no sirvió para nada, porque verdaderamente no ha servido para tomar las medidas que deberían impedir que hubiéramos llegado donde estamos ahora. No se tomó ninguna medida de una mínima profundidad. A la vuelta de la publicidad vamos con un asunto muy interesante. La censura, sí, oyen ustedes bien, el año 2018 sigue vigente en España. Jorge Bestringe ha sido censurado y ha sido censurado en el diario.es, que con tanta habilidad y talento dirige Ignacio Escolar. A la vuelta.
Seguimos en la redacción abierta del verano. Nos acompaña ahora en nuestra mesa Raquel Tejero, periodista de OK Diario. Muy bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Raquel Tejero, por si no la conocen ustedes, que seguro que sí, como he dicho, pues es periodista de OK Diario. En el pasado desafío separatista, en el pasado otoño, desde prácticamente final de septiembre, con ese referéndum ilegal del 1 de octubre, Raquel Tejero estuvo 3 meses cubriendo información catalana, pues en todo lo que dio de sí, el referéndum, la declaración unilateral de independencia del día 27 de octubre, la huida de Puigdemont y todo lo que aconteció posteriormente con esa aplicación del artículo 155. Bueno, hoy hemos conocido el presidente Pedro Sánchez, que comparecía después de sus 60 primeros días al frente del gobierno, ha comparecido al fin ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para anunciar que el rey Felipe VI va a acudir el próximo día 16 de agosto, si no recuerdo mal, a los actos en homenaje a las víctimas del terrorismo que murieron en el atentado del año pasado en Barcelona y en Cambrils. Ha sido el presidente Sánchez, como decimos, quien ha anunciado esta medida. Raquel. Pues la verdad es que yo entiendo perfectamente que vaya a ir el rey. No va a ser una cosa fácil, se lo van a poner bastante difícil. Seguramente haya algún acto, como ya han anunciado, para intentar boicotearle. Pero bueno, yo creo que el rey es una figura clave del Estado y tiene que estar allí el día 17 y el día 16 aparte hay otro homenaje y no sé si irá, pero supongo que irá al más institucional, que es el del día 17. Bueno, desgraciadamente es noticia que el rey Felipe VI acuda a estos actos. Es noticia, decimos, porque el año pasado, días después de los atentados, cuando se celebró esa mega manifestación en las calles de Barcelona, una supuesta manifestación en repulsa contra los yihadistas, pero que luego el independentismo transformó esa manifestación en un acto soberanista. Recordarán miles y miles de esteladas. La verdad es que tanto el expresidente Mariano Rajoy como el rey Felipe VI recibieron multitud de abucheos, fueron abucheados, en fin, recibieron pitos, no estuvieron lógicamente cómodos en esa manifestación que el separatismo ocupó desde la primera fila con esteladas, como decimos, y que la señora Ada Colau, por cierto, no hizo nada, por cierto, como alcaldesa de la ciudad, para tratar de que aquella manifestación, aquel acto de repulsa, fuese eso y no lo que posteriormente se convirtió. Ada Colau, Raquel, va a estar solo 30 minutos. ¿Cómo va a ser el acto que tiene pensado hacer la alcaldesa de Barcelona? Pues la alcaldesa ha mantenido un total secretismo con el acto hasta hace apenas unos días. De hecho, yo hablaba con representantes de los grupos municipales, de otros partidos políticos, y me decían que no habían recibido todavía la invitación para acudir a ese acto. Entonces, finalmente, lo va a hacer el día 17, el día que se hace justamente un año del terrible atentado. Y está programado que el empiece más o menos sea a las 10:30 y el acto termine a las 11. Estamos hablando de un acto tan importante que va a durar media hora, en el que se van a leer discursos, se va a hablar en 6 idiomas y todo este tipo de Me encanta esto de que se lean 6 idiomas. Hombre, que se lean en español y en catalán lo veo totalmente lógico, pero ya los otros 4 idiomas que me puedo imaginar cuáles son. ¿En árabe? El urdú, Qué maravilla. La corrección política siempre, la verdad, metiendo la pata. Además, Raquel, en este acto, como decimos, ¿no están invitadas las asociaciones de víctimas? No está invitada concretamente la Asociación de Víctimas del Terrorismo Catalán. Su presidente Pepe Vargas, con el que he hablado además esta mañana, me comentaba que, bueno, que no es algo nuevo, que siempre ha habido una repudia hacia esta asociación, porque Colau a lo mejor la considera de una parte más constitucionalista y no le gusta esta ideología que tiene la asociación. Al fin y al cabo es una asociación de víctimas a la que además en la época de Mas se le quitó la subvención y tuvieron que dejar su sede, y ahora mismo el propio presidente te cuenta que los archivos de las víctimas y todo lo que él tiene guardado sobre la asociación lo tiene guardado en su propio trastero, una cosa totalmente incomprensible, ¿no? Incomprensible. Bueno, vamos a ver, compañeros, si podemos, el vídeo en el que se resume, y muy bien, porque lo ha hecho Patricia Tenorio, el vídeo en el que Felipe VI va a acudir, como decimos, a esos actos en homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils un año después. El rey Felipe VI asistirá a los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo de Barcelona y Cambrils el próximo 17 de agosto. Desde luego el Gobierno va a estar presente, yo voy a estar presente.
Va a estar presente también el jefe del Estado. Así lo ha hecho público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en su primera rueda de prensa en profundidad desde que llegara al poder. El Govern de la Generalitat ha anunciado que va a boicotear los actos a los que asista el jefe del Estado. Sin embargo, Sánchez ha asegurado hoy en Moncloa que este aniversario exige la solidaridad y el respeto a las víctimas de todos. El pasado año, recuerden, el jefe del Estado fue abucheado en los funerales, igual que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un acto que además se convirtió en una reivindicación separatista repleta de banderas independentistas. Sin embargo, de momento desconocemos cuál será la postura de Quim Torra, el presidente de la Generalitat. ¿Asistirá como una personalidad política más a estos actos o lo boicoteará para hacer notar sus sentimientos separatistas? Bueno, pues ahí está el vídeo. Efectivamente, Felipe VI va a acudir a esos actos de homenaje a las víctimas del terrorismo. Recordemos que el terrorista era de corte yihadista, porque esto es algo que muchos medios de comunicación omiten deliberadamente. Esos atentados del 16 de agosto del año 2017. Bueno, lo hemos dicho antes, lamentablemente es noticia que el rey Felipe VI acuda a este acto. La noticia la daba esta mañana Pedro Sánchez, pero es que el año pasado fue abucheado Rajoy y el propio Felipe VI. La previsión, Raquel, yo entiendo que la manifestación no va a ser tan numerosa como la del año pasado. Lógicamente había muchas emociones, eran apenas 2-3 días después de los atentados. Este año no hay ninguna previsión de que se pueda boicotear al rey. Hay grupos separatistas que hayan dicho que van a intentar hacer algo contra el jefe del Estado. Sí, ya ha habido varios grupos de los ya conocidos CDR que se están organizando a través de redes sociales, como siempre hacen. Y bueno, su intención es boicotear porque lo que no quieren es que esté allí el rey. El problema del separatismo siempre ha tenido el mismo problema, que el independentismo está obsesionado con no saber separar entre unas cosas, como una cosa tan importante como es un atentado yihadista que dejó a 16 muertos, creo que fueron, si no me equivoco, y cientos de heridos, de las ideas políticas. Es la manía del separatismo de meterlo en cada rincón y en cada momento de la vida. Bueno, ayer, Raquel, veíamos unas imágenes en la plaza de Cataluña. Un turista norteamericano, estadounidense, era agredido por un grupo de manteros. Este señor salió en defensa de una mujer que iba con el carrito de su bebé, reprochó a esos manteros que estaban ocupando un espacio que no les correspondía. La pobre mujer apenas podía circular con su bebé. Los manteros, lejos de dejar a la señora pasar, elevaron el tono. Esto provocó que este turista norteamericano tuviese que intervenir. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Y los manteros, pues cuando este señor interviene para tratar de mediar con la señora, es tratado a golpes. Incluso uno de ellos se quita el cinturón, es agredido con hebillazos. El propio turista ha declarado hoy, Raquel, que no piensa volver a Barcelona después de la mala experiencia sufrida. Hoy el equipo de Colau, bueno, ha tardado 24 horas en condenar estos hechos. No es nada extraño dentro del gobierno de la señora Ada Colau este tipo de cosas, porque siempre se ha mostrado del lado de los manteros. El problema de los manteros, que en Madrid también lo hay y es grave, en Barcelona es brutal, hasta el punto de que ni este es el primer incidente ni va a ser el último, seguramente, por desgracia, aunque esperemos que así sea, porque prácticamente todos los meses hay algún tipo de incidente en estos casos, y además el equipo de Colau siempre intenta excusarlo de alguna manera. De hecho, ya ha dicho algo así como que era un incidente aislado, como los famosos casos aislados de otros. Y bueno, es una cosa que el gobierno no sabe poner remedio de ninguna manera, el gobierno de Ada Colau. Es más, hay un sindicato de manteros, que bueno, que es una cosa que a los comerciantes agrupados les molesta bastante, porque ellos están perdiendo ventas, sobre todo porque los manteros se sitúan, ni más ni menos, no se sitúan en un sitio escondido, se sitúan en plena Rambla de Cataluña, donde las ventas son brutales. Hay tiendas de marcas muy importantes que pagan mucho dinero y están hartos de que estén pagando esos impuestos y ese dinero para los locales y se estén llevando parte de esto los... Vale, me gustaría que viésemos el vídeo total con el sonido, a ver si es posible. ¡Hala!
tú has estado mucho tiempo en Cataluña, en concreto en Barcelona, lo hemos dicho antes, los meses del desafío separatista, que bueno, para mí aún no han acabado, pero los meses más calientes, los álgidos, desde ese 1 de octubre con el referéndum ilegal. Estas imágenes, tú que has estado mucho tiempo en Barcelona, ¿tú has podido comprobar que los manteros, desde que está Colau como alcaldesa de la ciudad, pues es un fenómeno que se ha multiplicado, están en todo el centro de la ciudad? Bueno, hoy de hecho sacamos en OK Diario que desde que Ada Colau entró el gobierno se ha quintuplicado el número de manteros y el problema sigue creciendo. Yo altercados así como los que hemos visto, por suerte no los he visto en persona, pero sí que es cierto que tú vas por Plaza Cataluña, incluso por el metro, que si hay algún tipo de accidente es muy difícil salir del lugar porque está todo lleno de los bazares en el suelo. Ojalá no ocurra nada, pero este tipo de cosas siempre se lamentan cuando se produce una desgracia. Las vías, te refieres a las vías de evacuación, ¿no? Las escaleras. Sí, a todas las escaleras. Si ocurriese alguna desgracia en el metro de Barcelona, pues a ver a quién luego le piden responsabilidades. Ada Colau, desde que llegó al consistorio barcelonés, ha estado totalmente del lado de los manteros, ha tratado de legalizar esta práctica. Esta práctica le hace muchísimo daño al comercio local, ya sea en Barcelona, en cualquier otra ciudad grande, porque además se ponen a vender, si fuesen a vender a polígonos o a rastrillos o a mercadillos fuera de lo que es el centro, pero en este caso es que se ponen a vender estos productos ilegales, que lógicamente hay mafias que están detrás de toda esta actividad económica sumergida. Lo hacen, como digo, en el centro de las ciudades, en la misma puerta de grandes comercios o pequeños comercios. Y lo están haciendo allí delante... Por desgracia, la Policía Municipal, la Guardia Urbana, se ha quejado de esto muchas veces porque además han tenido muchos incidentes con ellos, pero se sienten con las manos atadas porque el gobierno de Colau tiene una permisividad total con ellos. Es más, les ha llegado a subvencionar a través de ese colectivo del que hablábamos antes. Entonces es un problema que, bueno, que tendrá que poner solución, pero por desgracia yo creo que hasta que no pase algo más grave no se va a actuar. Bueno, hemos visto los últimos meses o incluso años, como decimos, desde que Colau es alcaldesa de Barcelona, momentos en los que la policía es incapaz de reducir a los manteros. Esta semana, a ver si lo podemos ver, en Salou, localidad catalana, veíamos como un grupo de Mossos, ahí lo estamos viendo, una patrulla de los Mossos pide la documentación a estos presumiblemente inmigrantes ilegales, lógicamente pues sin los papeles requeridos para estar en nuestro país, vendiendo, como decimos, materiales que son ilegales, que proceden de la piratería, y los Mossos de Escuadra, incluso con un segundo vehículo, que llega en refuerzo del primero, no son capaces, no ya de pedir la documentación, sino de reducirles porque los propios inmigrantes se defienden, responden atacando. Ahí vemos uno como lanza una silla y que incluso en las calles adyacentes pues van llegando más inmigrantes ilegales. Raquel, ¿qué te parece todo esto? Pues es una pena porque realmente pienso que no se puede juzgar y no se puede decir que todos los manteros son malas personas, ni mucho menos. Son personas que están pasando una dificultad muy grande y que creo que el gobierno tiene que darles un apoyo de una manera un poco más inteligente, una manera en la que se les pueda intentar regularizar y se les puede intentar potenciar que encuentren un trabajo mediante el cual paguen impuestos y este tipo de escenas dejemos de verlas porque es un peligro. Esta es una buena reflexión la que está haciendo Raquel Tejero, porque los que están abriendo las puertas no solo de España sino de toda Europa a la inmigración ilegal, claro, una vez que abren las puertas a la inmigración ilegal vemos que en muchos casos se dedican a actividades económicas fuera de la actividad regular, es decir, ese discurso de vienen a pagarnos las pensiones no puede ser aplicable en tanto en cuanto la mayoría de ellos se dedican al top manta, a la piratería, es decir, actividades económicas irregulares, no cotizan lógicamente a la seguridad social, por lo tanto, eso de defender el discurso de papeles para todos y luego darles o dejarles que se dediquen a este tipo de cosas, pues es incoherente, ¿no? No se puede estar con la clase obrera autóctona y luego al mismo tiempo decir que todos los inmigrantes ilegales de África pueden entrar aquí y les vamos a atender bien. La realidad luego es que no hay trabajo para ellos, o los que hay siempre son actividades sumergidas, es una mano de obra barata y ya lo hemos venido comentando tanto y tanto tiempo. Esa mano de obra barata, la primera consecuencia perjudicial es para la propia clase obrera autóctona, en tanto en cuanto que ellos entren en ese mercado ilegal, pues lo que provoca es que los salarios de la clase obrera autóctona bajen y sean cada vez más bajos. En fin, este es un problema más de fondo que no solo Raquel sufre España, lo sufren muchos otros países de Europa. Claro.
Hemos visto también durante la crisis de refugiados escenas lamentables en Alemania, por ejemplo en Colonia, en la Nochevieja del año 2015, si no recuerdo mal, sí, 2015, cómo más de 1000 chicas alemanas denunciaban posteriormente violaciones. Esto en un primer momento los grandes medios de comunicación lo taparon, recordarás todo aquello. Suele pasar esto. Lo taparon, tapas. pero es que según pasaban los días, 1 de enero, 2 de enero, 3, 4, 5, las denuncias en Colonia llegaron hasta el millar. La policía alemana tuvo órdenes, dio orden, mejor dicho, a algunos medios de tapar este escándalo. Luego esto le estalló a la señora Merkel y 2 años después o 3 años después del Welcome Refugees, la señora Merkel ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Bueno, creo que Europa está teniendo un problema gravísimo con el tema de la inmigración, no lo sabemos manejar. Yo no sé dar la solución a esto, por supuesto, porque yo soy periodista y no soy político, pero aún así creo que es algo que tendrían que reflexionar de fondo y de verdad y dejarse de populismos y hacer una reflexión seria de cómo afecta tanto a los países de origen como a los países de destino. Yo para nada estoy en contra de que estas personas puedan venir aquí a encontrar una oportunidad, pero sí que es verdad que creo que se tiene que hacer de una forma más regulada y de una forma más inteligente, porque al final esto no beneficia nada más que a las mafias que se dedican a traerlos aquí de manera ilegal. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta vamos a seguir con Raquel Tejero. Vamos a hablar de una comisaría o de varias de los Mossos de Escuadra que se está cayendo a pedazos. Pues no se lo pierdan, a la vuelta. Bueno, lo ha publicado hoy Raquel Tejero en OK Diario. Hay una comisaría de los Mossos de Escuadra que se está cayendo literalmente a pedazos. Bueno, de hecho es una en concreto porque ha sido en este momento que es la noticia que yo he publicado, pero hay bastantes a lo largo de, o sea, a todo lo ancho de Cataluña que se están cayendo a cachos. De hecho se puede ver en ese vídeo cómo hay una gotera enorme y el problema que al yo contactar con los sindicatos de Mossos de Escuadra me han contado que es una cosa muy frecuente y que las construcciones se hicieron con muy poco dinero, muy rápidamente y no hay gestión. Sin embargo, el señor presidente de la Generalitat se sigue subiendo el sueldo. Entonces, ahí creo que habría que hacer un balance. Bueno, y es curioso esto porque los Mossos de Escuadra, recordarán ustedes, el papelito que desempeñaron el 1 de octubre del año 2017 en ese referéndum ilegal. Los Mossos tenían órdenes, no diré yo que todos los agentes de los Mossos, ni mucho menos, sean separatistas o estén a favor de la independencia de Cataluña, pero es verdad que los mandos, lógicamente, estaban totalmente supeditados al señor Puigdemont y los Mossos de Escuadra ahora, pues por este tipo de cuestiones, ¿sabes o te consta, Raquel, si han elevado alguna crítica, alguna queja a la Generalitat? Sobre esto sí ha habido muchas críticas. También hay que recordar que hay esa parte de los Mossos que además lo está pasando muy mal, que son Mossos constitucionalistas, digamos, Mossos que hacen su trabajo ni más ni menos. Tampoco tienen por qué sentirse súper españoles ni nada, simplemente bueno, hacen su trabajo como funcionarios y como trabajadores de la seguridad. Para eso están los policías, para hacer cumplir la ley, no para meterse en aventuras políticas. Bueno, vamos a ver el vídeo que Patricia Tenorio otra vez ha preparado con tanto acierto. Este es el deplorable estado en el que se encuentran algunas comisarías de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, ya lo ven. Techos que se resquebrajan, llevan tiempo denunciando las lamentables condiciones de trabajo en las que se encuentran las comisarías. Miren este termómetro. A 30 grados tienen que estar los policías catalanes cuando no están en la calle. El aire acondicionado no funciona. Son lugares poco seguros donde las paredes y techos se desprenden. Pero si creían haberlo visto todo... Los propios policías denuncian que el problema reside en la construcción que se hizo con prisas y con malas calidades, lo que ha provocado, entre otras cosas, averías. Los accesorios y material también son precarios, aseguran con estas imágenes en exclusiva de OK Diario. Y desde aquí se gestionan los servicios de emergencia de los Mossos y la Guardia Urbana, pero no solo esto, otras instalaciones continúan en la misma línea. Vestuarios sin duchas, mesas de trabajo estrechas y suelos destrozados. ¿Hasta cuándo tienen que continuar así estos policías? ¿Se hará cargo Ada Colau de las reformas? ¿Se va a hacer cargo Ada Colau de las reformas? No, ni Ada Colau ni la Generalitat. Es una cosa que, bueno, esos presupuestos supongo que tendrán que ampliarlos, mientras los sindicatos de Mossos seguirán luchando por trabajar en unas condiciones dignas, porque desde luego con esas temperaturas de 30 grados, pues imagínate.
Bueno, aquí la verdad que estamos un poquito más fresquitos, eso hay que decirlo. Raquel Tejero, lo comentaba antes de la publicidad, ha estado, o mejor dicho, estuvo los meses álgidos del desafío separatista, estuvo en Cataluña siguiendo ese referéndum del 1 de octubre. Yo te iba a preguntar, Raquel, lo primero, si te encontraste, desde un punto de vista profesional periodístico, si te encontraste en un ambiente en el que pudieses desempeñar tus funciones con normalidad, cuando fuiste, por ejemplo, a esos colegios a cubrir esa jornada del 1 de octubre, si la relación, por ejemplo, con medios locales era tensa o era totalmente normal. ¿Cómo viviste tú esos meses? Bueno, pues al principio, cuando yo llegué, estaba sola y tenía menos medios. Luego llegó ya mi compañero Borja Jiménez y fue más fácil. Pero lo cierto es que a mí no me gusta esconder que trabajo para OK Diario, como si trabajase para cualquier otro medio. No me gusta tener que esconderme por hacer mi trabajo. Me parece una cosa totalmente ilógica en los tiempos que vivimos. Entonces yo iba con mi micrófono de OK Diario y por eso nos enfrentamos a muchos insultos. Facha es lo mínimo que me han llamado, te puedes imaginar. Eso era los buenos días, ¿no? Nos han llamado, efectivamente, nos han llamado de todo y en todo momento. Y respecto a los medios de allí, pues también de todo. De todo, no que nos hayan llamado, sino que ha habido de todo. Ha habido unos que nos han apoyado más y otros que, bueno, que tú les hablabas en español y te respondían en catalán, y tú les seguías hablando en español y te seguían respondiendo en catalán, y así sucesivamente, pero bueno. Raquel, tú también viviste, lógicamente, porque estuviste todo el otoño en Cataluña, la huida del señor Puigdemont. ¿Dirías que Torra es actualmente el presidente títere, la marioneta de Puigdemont? Pues sinceramente ahora lo empiezo a dudar. Al principio yo estaba segura. Además yo estaba en la plaza del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la Generalitat, cuando nos enteramos de la huida del señor Puigdemont. O sea, porque él colgó una foto en su Instagram de como si fuese del techo, como si estuviese allí. Y en realidad ya se había ido. Fue un acto bastante cobarde e inteligente a la misma vez, porque nos tenía todos engañados. Creíamos que el señor Puigdemont estaba allí y resulta que no. Respecto a lo de si es títere o no es títere, creo que al principio lo era más, pero creo que no le está saliendo tan bien la jugada a Puigdemont como él creía, y Torra está empezando a tomar un poco el mando. Bueno, es verdad que es que cuando Puigdemont comenzó con el desafío separatista, al principio muchos analistas decían, o decíamos, que era el títere de Artur Mas. Luego Puigdemont cobró vida propia. No sé si ahora se está repitiendo la historia con el señor Quim Torra. Hay quienes incluso apuntaban el momento en el que se convirtió ya presidente de la Generalitat, que tiene un perfil incluso más, no sé si decir radical que Puigdemont, pero más imprevisible, lo cual lógicamente es más peligroso si es más imprevisible el señor Torra. No sé si en otoño, ayer el Sartadi, no sé si podemos recuperar esas declaraciones del Sartadi, decía, por ejemplo, después de la reunión que mantuvieron el miércoles el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, mantuvieron esa reunión, decía el Sartadi que no habría que descartar la vía unilateral. ¿Tú ves posible en otoño, Raquel, que se vuelva a repetir la historia? Hay que darse cuenta que ya saben el final, que están entre rejas Junqueras y el resto de golpistas. Yo creo que ahora ya están en sobreaviso y sí creo que Torra, yo sí lo afirmaría, que Torra es más radical que Puigdemont. Creo que Puigdemont se dejó llevar un poco porque era lo que le convenía. No digo que no sea independentista, que claramente lo es, pero Torra es un independentista radical. Bueno, aparte de ser un señor racista totalmente, como demostró con aquellos polémicos tweets y escritos y todo eso que había publicado. Los españoles somos bestias, ¿no? Bestias y no sé cuántas cosas más nos dijo, nos puso finos. No sé si tenemos esas declaraciones del Sartadi. A mi em sembla que va ser decebedora la manera com es veu la realitat d'uns i la manera com es veu la realitat d'uns altres és molt diferent. No pot haver-hi una altra, haurà de ser el de l'1 d'octubre. Per tant, tornaran a la via unilateral. No la descartem. Bueno, ahí el Sartadi como que esboza una media sonrisa, como que se ríe. Yo creo que es un poco más para, Raquel, para provocar. No creo de verdad, sé que Torra es capaz de cualquier cosa, pero no veo ahora mismo capaces de arriesgarse, de embarcarse en otra aventura separatista, de no solamente declarar o celebrar ese referéndum ilegal de nuevo, sino la propia declaración unilateral de independencia. Yo sinceramente no creo que lo vayan a hacer, por lo menos de momento, sobre todo porque ahora han visto abierta una pequeña brecha ahí con el cambio de gobierno, con el nuevo presidente, con Pedro Sánchez, pero no lo creo. Lo que pasa es que ellos tienen que seguir dando esperanza a esos catalanes que esperaban que la República se iba a instaurar de un día a otro y que de repente iban a ser independientes, iban a cambiar el DNI y todas esas cosas que se creían.
y luego se quedaron los pobres con esa decepción que se quedaron. Pero yo creo que siempre tienen que mantener esa esperanza, porque el independentismo es lo que les da de comer al final. Entonces, si no alimentan esa esperanza y de repente se vuelven no constitucionalistas, que eso no va a pasar nunca, pero se vuelven de repente que quieren respetar la ley, pues van a perder votos y van a perder apoyo en la calle, y eso para ellos es el fin. Entonces. Raquel, me estoy dando cuenta que tienes ahí una pulsera, creo que, sí. ¿qué es lo que pone? ¿Prohibido? Prohibido rendirse. A ver si podemos hacer aquí un primer plano. Ponla aquí, Raquel, aquí en el centro. ¿Ahí la veis? No sé si podemos verla. Es que me ha llamado muchísimo la atención. ¿De qué es esa pulsera, Raquel? Es de la equiparación salarial de la policía, la Guardia Civil Jusapol. con el resto, eso es, con el resto de... Bueno, quienes tampoco se rinden, Raquel, y desde hace ya bastante tiempo en Cataluña, son los catalanes que no quieren la independencia catalana, que obviamente se sienten españoles. Me gustaría que rescatásemos el vídeo que emitimos hace unos días en los que aparece un ciudadano, no sé en qué localidad catalana, retirando unas cruces y también unas esteladas. No sé si lo tenemos ya ese vídeo, lo podríamos ver. Aún no tenemos ese vídeo. Bueno, en cualquier caso lo vamos a ver. Hemos estado hablando desde hace ya tiempo de que desde ese 1 de octubre ha habido reacción ciudadana. La manifestación histórica del 8 de octubre, tú la viviste en Barcelona, más de 1 millón de personas, la mayoría catalanes, pero es verdad que también fue mucha gente del resto de España a apoyar a los catalanes. ¿Cómo viste aquella jornada, Raquel? ¿La gente, tú sentiste que la gente ya ha perdido el miedo en Cataluña, los que se sienten españoles? Yo creo que más que el miedo, que de alguna manera lo siguen manteniendo, están hartos. Están cansados de tener que esconder lo que ellos piensan cuando realmente es lo que son. Es que no están tampoco diciendo ninguna locura. La manifestación, desde luego, fue muy emocionante. Yo como española la viví de una manera muy emocionante, intentándola cubrir de la manera más objetiva posible, obviamente. Pero veías a la gente, personas mayores, que incluso recuerdo perfectamente a un señor con el que estuve hablando que se me puso a llorar, a decirme que no aguantaba más, que llevaba toda la vida en Cataluña y que estaba pensando irse, pero que sus hijos trabajaban aquí. Un señor tendría 75 años. Y el señor ya estaba jubilado y sus hijos trabajaban en Cataluña y decía, es que yo me quiero ir de aquí, pero no puedo porque están mis hijos aquí. Era un sufrimiento real. Se puso a llorar delante de la cámara, que cortamos, obviamente. Pobre. Y la verdad es que fue muy impactante. Bueno, eso que está narrando Raquel Tejero, de que un señor se puso a llorar, ni mucho menos es un caso anecdótico. Otros compañeros periodistas que estuvieron cubriendo esa histórica jornada del 8 de octubre, a mí me contaban que la gente estaba llorando de emoción, sobre todo las personas mayores, porque es verdad que los jóvenes han encontrado esta Cataluña, pero la gente sobre todo que emigró desde otras partes de España, como Andalucía, Extremadura, Castilla, etcétera, la gente que emigró a Cataluña y que ahora bien la tercera generación, sus hijos y ya sus nietos, ven lo que ha dado de sí Cataluña en 40, 50 años y sienten verdadera lástima de lo que el separatismo ha hecho en estas últimas décadas. Es que ha sido unos meses muy duros para ellos, meses en los que ha habido unos enfrentamientos terribles en la calle, provocados tristemente por los de arriba, porque al final ese odio se ha ido sembrando poco a poco, tanto en las escuelas, tanto en la calle, con esa propaganda que hacen en todos sitios, y al final ha habido una ruptura de la sociedad catalana que yo creo que no se va a poder recuperar. Entonces lo han pasado muy mal y es normal que en una manifestación con esa carga emotiva tan fuerte se pusiesen a llorar. Raquel, ¿tú entiendes catalán? Bueno, ya más o menos. Claro, en tus meses allí seguramente tendrás el B1 ya de catalán. Bueno, más o menos. Pero lo que te iba a preguntar es, en esos meses que estuviste en Cataluña, entiendo que verías TV3 con asiduidad. Sí, a veces sí. ¿Qué te parece la televisión pública catalana? Pues muy graciosa. Es muy graciosa, la verdad, porque es tan sesgada que alucina. Parece surrealista, ¿no? Es surrealista, es totalmente surrealista. O sea, tú no entiendes como periodista cómo alguien, en tanto que periodista, se puede prestar a eso. Bueno, eso ya es muy difícil de juzgar, pero yo estaba en las instalaciones de TV3 y son fotos de los presos por todos lados, esteladas por todos lados, cosas en contra del Estado por todos lados. Y me parece una carga ideológica tan fuerte para una televisión pública que no le veo sentido alguno. Raquel Tejero, periodista de Doqueriado, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta del verano. Nosotros ya nos vamos, volvemos. La última semana de agosto va a estar con ustedes Alba Vila. Por fin nos vamos de vacaciones, que nos las hemos ganado.